Pokémon de encontrar a Zygarde a convertirse en líder de gimnasio. 221. La batalla estaba a punto de estallar. Electros, usa descarga. Dio el primer paso, con un tono tan tranquilo que rozaba la indiferencia, pero que ocultaba una incuestionable sensación de control absoluto. Rugido. Electros arqueó repentinamente su esbelto cuerpo y lanzó un rugido ensordecedor hacia el cielo, mientras una violenta energía eléctrica, como una tormenta que despierta, recorría instantáneamente todo su cuerpo. Una cegadora electricidad dorada estalló salvajemente con ella como centro, arrasando todo el campo como un tsunami dorado, cubriendo casi todo el espacio de batalla. El aire se llenó instantáneamente del olor acre y peligroso de la electricidad que quemaba el aire y el suelo. Las expresiones del trío del Team Rocket cambiaron distribuidas. Woobat, Yamask y Meowth ni siquiera tuvieron tiempo de reaccionar antes de ser alcanzados por la abrumadora descarga eléctrica. Meowth, en particular, estaba tan asustado que inmediatamente se cubrió la cabeza y se agachó, con la cola rígida formando una línea recta. Fanta-Woobat, vuela rápido. Yamask, protégete inmediatamente. Jessie y James gritaban presas del pánico, dando órdenes con todas sus fuerzas, pero al final, llegaron demasiado tarde. El alcance de la descarga era sencillamente aterrador. No había dónde esconderse. Woobat apenas había batido sus alas para intentar alzar el vuelo cuando la violenta corriente lo golpea con fuerza. Se estremeció violentamente, lanzó un grito agudo de dolor, cayó en picado desde el aire y se estrelló contra el suelo, incapaz de moverse. La tenue luz azul de la barrera de protección de Yamask acababa de encenderse cuando la corriente eléctrica la hizo añicos al instante. El retroceso de energía le provocó graves daños y su cuerpo se equilibró peligrosamente. Meowth estaba aún más conmocionado, su pelaje se erizó y salió humo de su cuerpo. Yacía en el suelo temblando, gimiendo débilmente. Meowth, ya terminé por hoy. Con un solo movimiento, el trío del Team Rocket quedó gravemente debilitado y perdió por completo la iniciativa. Al ver esto, Wei-Bai rápidamente controló sus pensamientos errantes, su expresión se tornó seria al instante, sin atreverse a ser descuidado en lo más mínimo. Lucario, ataque de huesos. Cambio Lucario. Lucario reaccionó con la velocidad del rayo. Su poder aura se disparó y, al instante, condensó en su mano un bastón azul brillante hecho de pura aura. Giró sobre sí mismo, agitando el bastón a gran velocidad, creando una barrera sólida e impenetrable frente a él. Chisporrotear. La violenta corriente impactó contra la barrera, produciendo un sonido continuo y penetrante. Saltaban chispas por todas partes y la electricidad danzaba salvajemente, pero nunca logró atravesar la defensa de Lucario. No son malas reacciones. Los ojos de Ingo se desviaron ligeramente, pero permanecieron impasibles. Levantó la mano y ordenó con decisión. Chandelure, bola sombra. Las fantasmales llamas azules se encendieron repentinamente. Chandelure flotaba en el aire, con los ojos brillando con una inquietante e intimidante luz púrpura. Una bola sombra, concentrada con un aterrador poder de tipo fantasma, se condensa rápidamente y golpea directamente a Lucario con un silbido que atravesó el aire. Con la supresión integral del discharge de amplio alcance por un lado y el francotirador preciso y despiadado del Shadow Ball por el otro, los hermanos Ingo y Emmet se coordinaron a la perfección, forzando al bando de Wei-Bai a una situación desesperada en un abrir y cerrar de ojos. Lucario, usa velocidad extrema para esquivar. Wei-Bai se mantuvo extremadamente tranquilo de principio a fin. Una luz blanca cegadora surgió repentinamente bajo los pies de Lucario, y su figura se transformó en un rayo azul que atravesó el aire, desapareciendo instantáneamente del lugar donde se encontraba. Agosto. La bola sombra se estrelló con fuerza contra el suelo y explotó con un rugido, llenando instantáneamente toda la arena de una espesa nube de polvo. Sin esperar a que se calmara la situación, Wei-Bai aprovechó la fugaz oportunidad y ordenó bruscamente. Ahora, esfera de aura. Bajo el efecto de poder aura, incluso un movimiento de tipo lucha podría infligir daño a los Pokémon de tipo fantasma. Cambio Lucario. Lucario apareció inmediatamente frente a Chandelure, juntando las palmas de las manos. Una bola de energía azul intenso se formó rápidamente, y las aterradoras fluctuaciones de energía hicieron temblar violentamente el aire circundante, con una sensación de opresión que se cernía sobre ellos. Chandelure, ola de calor. Ingo reaccionó con extrema rapidez, y una abrasadora tormenta de llamas se abalanzó sobre él, intentando hacer retroceder a Lucario. Pero la mirada de Lucario era decidida. En lugar de retroceder, avanzó, lanzando la esfera aural completamente condensada hacia adelante con todas sus fuerzas.
Agosto. Esfera aural y onda de calor chocaron con un estruendo, y la tormenta de energía destructiva se expandió salvajemente en todas direcciones. El vagón entero temblaba violentamente, con ondas de calor rodantes y energía gélida de tipo fantasma entrelazándose frenéticamente, y la intensa luz impidió que nadie abriera los ojos. Por favor. Ahora. Weiwei aprovechó esta oportunidad crucial y se giró para mirar al equipo Rocket, que aún estaba aturdido. No se quedan ahí parados. Ataquen juntos. Jessie y James finalmente recuperaron el susto provocado por la descarga eléctrica. Al contemplar la batalla apocalíptica que se desarrollaba ante ellos, comprendió que ya no había vuelta atrás. Wombat, ráfaga. Australoyamask, pulso oscuro. Los dos Pokémon, apenas conscientes, obligaron a sus maltrechos cuerpos a lanzar ataques simultáneamente, dirigiéndose hacia Electros y Chandelure. Lamentablemente, a ojos de Ingo y Emmet, estos ataques débiles eran como un juego de niños. Anguila, crujiente. Candelabro, viento ominoso. Electros giró su cuerpo, sus afilados colmillos mordiendo los ataques entrantes. Chandelure desató un torbellino frío y siniestro, dispersando por completo los ataques de Woobat y Yamask. Los dos Pokémon perdieron la capacidad de luchar en ese mismo instante y se desplomaron por completo. Aunque Meowth apenas se mantenía en pie gracias a la débil resistencia que había desarrollado tras años de recibir descargas eléctricas, ni siquiera tenía las aptitudes necesarias para intervenir en una batalla de este nivel. La diferencia de poder entre los Pokémon del Team Rocket era demasiado grande como para poder brindarles apoyo efectivo, y solo podrían ser derrotados uno por uno. Para ganar, Lucario tenía que forzar una ruptura, inmovilizando simultáneamente a los dos formidables enemigos, y luego buscar una oportunidad para un contraataque desesperado. Y este breve momento de demora fue suficiente para Weiwei. Sujetó con fuerza el colgante que llevaba en el pecho. En un instante, la piedra angular se estalló en una luz deslumbrante y brillante, que resonó intensamente con el vínculo que unía a Lucario, y un aura inmensamente poderosa se extendió como una onda expansiva. ¿Qué? Al ver esto, Ingo y Emmet contrajeron sus pupilas, con los rostros llenos de asombro. Ya que me conoces, sabrás que soy un usuario de mega evolución de primer nivel. Una sonrisa confiada se dibujó en los labios de Weiwei. La mega evolución era su as bajo la manga. En el instante en que su voz se apagó, una luz brotó de alrededor de Lucario. Un patrón gris oscuro, casi negro como la tinta, similar a una máscara, cubría su rostro. Un mechón de pelo largo, esponjoso, elegante y de color azul brillante, parecido a una cinta, crecía en la parte superior de su cabeza. La parte superior de su cuerpo estaba cubierta por una capa de suave pelusa de color amarillo claro. Y sus brazos se transformaban en pesadas e imponentes estructuras de guantesletes de color azul cian. Con una apariencia totalmente nueva, descubra a todo el sector. En el instante en que Lucario abrió sus ojos decididos, la enorme aura se condensó en una gigantesca forma de Z que explotó frente a él. La violenta energía del aura lanzó directamente a Chandelure y Electros por los aires, e incluso Meowth, que estaba agachado con la cabeza cubierta cerca, fue arrastrado por la corriente de aire. ¿Estás bromeando, tío? Meowth se estrelló contra el suelo con fuerza, puso los ojos en blanco y se desmayó al instante. No, eso no está bien. Emmet quedó completamente paralizado. Había visto a Mega Lucario incontables veces, pero nunca lo había visto así. Mega Lucario, Z. Ingo miró fijamente a la figura que tenía delante, como si una escena polvorienta de lo más profundo de su memoria hubiera despertado al instante. De hecho, era la primera persona en pronunciar directamente el nombre a esa figura. Jessie y James se miraron, con el rostro lleno de confusión. Jamás habían oído hablar de que la mega evolución de Lucario tendría una cola doble. ¿Podría ser, que se tratara de otra mega evolución totalmente nueva e inédita? Ingo recuperó rápidamente la compostura, sus ojos volvieron a la calma e inmediatamente ordenó. Ahora, psíquico. Una fuerza psíquica invisible envolvió instantáneamente todo el campo, inmovilizando a Lucario en el aire. Emmet también se puso en contacto al instante, gritando bruscamente. Electros, Thunderbolt. La cegadora corriente dorada se precipitó hacia Lucario atrapado como un dragón gigante. Pero en ese instante de extremo peligro, Lucario irrumpió repentinamente con todo su poder aura, liberándose por completo del vínculo de psíquico. Se convirtió en un rayo de luz azul y, a la velocidad del rayo, se elevó en línea recta. La imagen residual azul rasgó el aire. El aura de poder que rodeaba a Mega Lucario Z era como un océano hirviente.
En el instante en que se liberó de Sichik, sus brazos se estallaron con una deslumbrante luz azul profunda. La corriente dorada de rayo impactó en el lugar, abriendo una grieta negra y abrasadora en el duro suelo del vagón, pero ni siquiera logró rozar el dobladillo de la ropa de Lucario. ¿Qué clase de velocidad es esta?, exclamó Emmet, sin poder hablar. Jamás había visto un Lucario con un tiempo de reacción tan aterrador y una potencia tan explosiva. La expresión de Ingo finalmente se ensombreció por completo. En el fondo sabía que un mega Lucario común y corriente jamás experimentaría tal sensación de opresión. Wei Bai aprovechó esta fugaz oportunidad, su voz resonando por todo el campo de batalla. Ahora, esfera de aura. Antes incluso de que su voz se desvaneciera, una luz blanca surgió bajo los pies de Mega Lucario Z, y su figura desapareció directamente de su campo de visión. Al segundo siguiente, ya había aparecido junto a Electros. Como un R-Flash, condensó una inmensa esfera de aura en su mano y la estrelló con fuerza contra el cuerpo de Electros. Falsa bomba. La violenta onda expansiva atravesó directamente la barrera eléctrica. Electros lanzó un grito agudo de dolor, su enorme cuerpo salió disparado hacia atrás como una cometa con la cuerda rota, estrellándose violentamente contra la pared del vagón y perdiendo por completo la capacidad de luchar. Emmet estaba completamente atónito. ¿Qué clase de poder es este? ¿De verdad los daños son tan graves? Aunque también se debía a que no había reaccionado a tiempo, esta mega evolución era claramente algo diferente de la estándar. Tanto su poder como su velocidad habían aumentado, pero al mismo tiempo, también podía notar que el consumo parecía ser aún más severo. ¿Acaso este tipo especial de mega evolución se inclina hacia un estilo de combate rápido? Ingo comprendió la razón de inmediato, luego levantó la mano para ajustarse suavemente el ala del sombrero antes de agitarlo. Ya que ese es el caso, terminamos esta batalla con un movimiento sincronizado. Llama ascendente X. Las llamas fantasmales que rodeaban a Chandelure se intensificaron, convirtiéndose en una tormenta negra que oscureció el cielo, portando el poder de tipo fantasma que devoraba todo, y se dirigió con furia hacia Lucario Z. Como era de esperar, también conocen movimientos sincronizados, los ojos de Wei Bai se entrecerraron. Levantó la mano derecha y, con un tono incomparablemente firme, exclamó: Lucario, reúne toda tu aura, super esfera de aura. Para contrarrestar un movimiento sincronizado, por supuesto, debes usar un movimiento sincronizado. Mega Lucario Z juntó las palmas de las manos, y la luz de todo su cuerpo se concentró en ellas en ese instante. Una gigantesca bola de energía, 10 veces más grande que antes y de un azul intenso, comenzó a tomar forma lentamente. El aterrador poder del aura provocó que todo el vagón comenzara a temblar violentamente. El flujo de energía en el aire casi se solidificó, y la sensación de opresión hizo que Jessie y James se cubrieran el pecho inconscientemente. La onda expansiva de energía rugió con furia dentro del vagón. Las paredes se agrietaron por la vibración, e incluso el inconsciente Meow que se encontraba a lo lejos fue arrastrado varias veces por la onda de aire. En ese instante, la gigantesca esfera de aura, llevando el impulso para atravesar el cielo y la tierra, rugió y chocó de frente con Rising Flame X. No hubo un estruendo ensordecedor, solo un instante de absoluto silencio. Luego, una luz azul cegadora disipó toda la oscuridad. Las dos energías se entrelazaron y colisionaron. Al disiparse la luz, un estruendo resonó y Chandelure fue la primera en caer al suelo. Sus llamas fantasmales se extinguieron, sus ojos se transformaron en remolinos y perdieron por completa la capacidad de luchar. Inmediatamente después, Mega Lucario Z retiró lentamente su poder. La luz que rodeaba su cuerpo disminuyó gradualmente, y luego canceló directamente la mega evolución, arrodillándose sobre una rodilla, pero con una sonrisa en el rostro, lo que no pudo hacer 100 años atrás, finalmente lo había logrado hoy. Wei Bai se acercó y le dio una palmada en el hombro, luego miró a Ingo, recordando algo de repente, y dijo con una sonrisa: Jeje tilde, entonces podemos considerar esto como una victoria sobre el jefe del metro, ¿verdad? Entonces, según las reglas, ¿puedo ir directamente a la región Unova? ¿Campeón ahora? Ingo y Emmet. ¿Me estás tomando el pelo, tío? Ingo y Emmet se quedaron verdaderamente sin palabras. ¿Crees que puedes convertirte en el campeón? ¿Acaso no entiendes que no tienes esa capacidad? Si bien el señor Aldersi dio esas instrucciones, se limitan a los desafíos normales del metro batalla.
Partiendo de la base de que no se permiten suministros, uno debe derrotar a los entrenadores en cada vagón mediante batallas Pokémon consecutivas para llegar hasta nosotros y, finalmente, derrotarnos a ambos en una batalla doble. Ingo hizo hincapié en que debía tratarse de una batalla Pokémon. Abrirse paso a la fuerza de esta manera es claramente ilegal. Oh, entonces qué lástima. Weibai extendiendo las manos y negó con la cabeza, continuando. Originalmente quería llevarme un título de campeón. De esa manera, todos sabrían que el líder de gimnasio de Ciudad Luminaria, Witegim, es en realidad un entrenador de nivel campeón. Ingo y Emmet. ¿Dónde está tu vergüenza? Sin embargo, Weibai solo estaba bromeando. Si realmente le dieran el Unova, ni siquiera querría el título de campeón. Ser campeón es demasiado complicado. Ser líder de gimnasio le conviene mucho más. En ese momento, la voz del sistema resonó en su mente. Archivo de leyenda. Ingo, el viajero del espacio-tiempo, el desaparecido jefe del metro, apareció inesperadamente en la región de Isui hace más de 100 años y se convirtió en guardián al cuidado de un señor. Perdió muchos de sus recuerdos, pero tras presenciar la aparición del primer entrenador del mundo, sus instintos para las batallas Pokémon se despertaron. Promovió las reglas modernas de las batallas Pokémon en la región de Isui, las cuales se han mantenido gradualmente hasta nuestros días. De cierto modo, él fue quien desarrolló las reglas de las batallas Pokémon. Misión de archivo. Enfréntate a este padre de las batallas Pokémon, famoso solo en la historia pero sin récords reales, y derrótalo para demostrar tu fuerza y talento. Completada, recompensa obtenida. Placa tóxica, puntos de leyenda 100. Placa tóxica, siento que ya casi termino de coleccionar las Weibai, calculó cuidadosamente. Desde que obtuvo una placa carámbano del rey de los campos nevados Abalug en la aldea Pokémon, había estado obteniendo las placas del gran soberano de Sinnoh a través de diversos canales. Obtuvo la placa Zap al desafiar a Riono. La misión de Ogerpon le dio 4 placas a la vez. Prado, llama, salpicadura y piedra. Luego obtuvo la placa Tierra de Ursaluna, luna sangrienta, y el sorteo de la tienda del sistema le dio la placa Draco. Finalmente, en la misión de Silvally en la región de Alola, obtuvo la placa en blanco, que conserva hasta ahora. Ya hay 10 platos y... Aunque la era de los dioses había quedado completamente atrás y el gran soberano de Sinnoh ya no aparecía, sentía cierta curiosidad. Si reuniera todas las planchas, ¿sucedería algo? Al ver que la batalla terminaba con la victoria de Weibai, Jessie y James finalmente respiraron aliviados. Rápidamente reconocieron al inconsciente Meowth, ya se prepararon para escapar discretamente. Pero justo en ese momento, Ingo habló de arrepentimiento, mirando a Lucario y preguntando. ¿Nos hemos conocido antes? Río. Tal vez. Lucario ya había oído hablar de Ingo por Weibai. Aunque también era curioso cómo lo sabía, pero si Ingo realmente era un viajero espacio-temporal, muchas preguntas parecían quedar resueltas. Por ejemplo, su repentina aparición en la región de Isui, trayendo consigo conocimiento sobre batallas Pokémon que no pertenecían a esa época, y finalmente su partida con las palabras "es hora de regresar" antes de desaparecer por completo. Después de más de 100 años, al ver de nuevo a la persona que una vez le enseñó a luchar, Lucario se emocionó bastante. Sin embargo, no tenía intención de revelar su identidad. Al fin y al cabo, no pertenece a esta época, mientras que la otra persona sí. Saber ciertas cosas solo le acarrearía problemas innecesarios. Está bien. Ingo no tenía intención de insistir. Como no recordaba ese fragmento de su memoria, no quería seguir buscando. Comparado con eso, era mejor disfrutar del momento presente. Quizás algún día lo recordaría todo. Timbre, en ese momento sonó un anuncio de tren. Este tren ha llegado a su parada final, Anville Town. Se ruega a los pasajeros que desembarquen de forma ordenada. Al oír la notificación de voz, Weibai quedó completamente atónito. Acto seguido, miró apresuradamente por la ventana y se dio cuenta de que, en algún momento, el cielo se había oscurecido gradualmente. ¿Ya hemos llegado a la última parada? Ingo tocó ligeramente el ala de su sombrero, una leve sonrisa apareció en su rostro algo curtido mientras miraba a Weibai y a los demás, diciendo. Como era de esperar, cuando uno está inmerso en batallas Pokémon, el tiempo vuela. Bueno, entonces y mientras hablaba, él y su hermano menor, Emmet, hicieron una reverencia juntos. Gracias por viajar en este tren, esperamos volver a verlos. No quiero volver. Weibai se quedó sin palabras. Había acordado esperar a Ziyu en Ciudad Nimbasa, pero terminó aturdido en Pueblo Anville.
Aunque era la última parada, era el lugar más remoto de la región de Unova, ya a esa hora del día, era evidente que no saldrían más trenes. Mientras refunfuñaba, el trío del Team Rocket aprovechó la oportunidad y corrió directamente hacia la puerta del tren. Wei Bai reaccionó y los persiguió apresuradamente, pero ya no estaban por ninguna parte. Maldita mar. Desaparecieron así sin más. Kiwu, Little Soft tampoco podía seguirles la pista. Evidentemente, las habilidades de escape del trío del Team Rocket eran de primera categoría. Ni siquiera liberar a Aura pudo igualar su velocidad. Estoy tan molesto, Wei Bai se rascó el pelo, pero pronto exhaló un leve suspiro de alivio. Al menos, gracias a su presencia, el plan del equipo Rocket en Ciudad Nimbasa se había visto frustrado, lo cual podía considerarse un gran mérito. En definitiva, la misión no fue exactamente un fracaso. Mientras tanto, el trío del Team Rocket, que ya se había internado en las montañas y los bosques, jadeaba con dificultad. Meow también había despertado. Hasta ahora no se habían atrevido a detenerse ni un segundo. ¿Qué es todo esto? Solo queríamos hacer transbordo en la ciudad de Nimbasa para ir a la ciudad de Undella. Ese Wei Bai da demasiado miedo, es mejor intentar no provocarlo en el futuro, miau, ¿y ahora qué hacemos? El trío del Team Rocket se miró y finalmente suspiró. Solo les quedaba encontrar otra forma de llegar a Pueblo Undella, con la esperanza de poder participar en la operación del Team Rocket. Pero justo en ese momento, sonó de repente un tono de llamada, asustando al trío del equipo Rocket. ¿Qué es ese ruido? Espera, es el teléfono Rotom. Tras localizar la fuente del sonido, Jessie cogió inmediatamente su teléfono móvil, pero encontró un número desconocido sin información. Confundida, contestó directamente. Entonces se oyó una voz increíblemente firme. Soy yo. Jefe Sakaki. Al oír esa voz familiar, el trío del Team Rocket adoptó la postura de inmediato, abrumados por el gesto. No esperaban en absoluto que su jefe, Sakaki, se pusiera en contacto con ellos directamente. Cabe mencionar que, anteriormente, los mensajes siempre se transmitían a través del secretario Matori, a menos que ellos mismos le informaran directamente sobre su trabajo. Podría ser, un trato especial para nosotros. Meow pensó en algo al instante y se emocionó. Seguramente vio su dedicación habitual y quiso ascenderlos. Quizás incluso consiguieran un ascenso directo. Al oír esto, Jessie y James también se emocionaron. En ese momento, Giovanni, al otro lado del teléfono, continuó. Como miembros del Team Rocket, he visto todas vuestras actuaciones. Por lo tanto, para esta operación en Undella Town, tengo una misión más importante que debo encomendaros. No me defraudéis. Sí. El trío del Team Rocket respondió de inmediato con solemnidad, aunque sus corazones rebosaban de emoción. Efectivamente, era tal como lo habían imaginado. Bien. Muy animado. Giovanni, al otro lado del teléfono, también estaba claramente muy complacido y continuó. Ve a la grieta de los sueños. Allí hay un objeto que hay que recuperar, muy importante para esta operación. Recuerda no decírselo a nadie, ni siquiera a mí. Sospecho que podría haber policía internacional infiltrada en esta operación. Inyectó. Al oír estas palabras de Giovanni, el trío del Team Rocket se emocionó aún más. Esto demostraba la confianza que la organización tenía en ellos, al encomendarles una misión tan importante. Claramente, ni siquiera esos ejecutivos gozan de la misma confianza del jefe Sakaki. Una vez que consigas ese objeto importante, podrás dirigirte a la ciudad de Undella para continuar con tu misión anterior. En cuanto a los efectos del objeto, lo sabrás cuando llegue el momento. Tras decir esto, Giovanni los animó un par de veces más y luego colgó el teléfono. Curiosamente, el registro de la llamada desapareció directamente del teléfono de Jessie como si nunca hubiera existido, pero el trío del Team Rocket, absorto en su emoción, no se percató de este detalle. Como era de esperar, después de la mala suerte llega la buena suerte. Aunque hoy no tuvieron suerte, solo ellos sabían el duro trabajo y el sudor que habían invertido. No hay tiempo que perder, partamos ya. Hablando de eso, ¿dónde está la grieta de los sueños? El jefe Sakaki no dijo nada, y es la primera vez que oigo hablar de este lugar. Tonterías. Esto también debe ser una prueba del jefe Sakaki para nosotros. Si necesitas decirnos algo tan insignificante, ¿para qué nos necesitamos? Miau. Eso es cierto. Tras una breve conversación, el trío del Team Rocket se puso en marcha. En ese momento, no muy lejos de ellos, un hombre vestido con un traje negro con una colorida letra R en el pecho arrojó un teléfono Rotom, con una sonrisa en los labios.
Jeje, como es para divertirse, cuanto más animado, mejor. Mientras hablaba, dirigía la mirada hacia Ambiletown a lo lejos, bajo el crepúsculo, donde muchos trenes entraban en la estación. Entonces, con un chasquido de dedos, su figura casi desapareció al instante. MMM. Weibai, que buscaba un hotel en Ambiletown, giró la cabeza de repente, con el ceño ligeramente fruncido. Por un instante, se sintió vagamente como si algo lo hubiera mirado. ¿Podría ser una ilusión? Aunque confundido, no le dio demasiada importancia. Porque ahora había asuntos más urgentes. Sonó el teléfono rotón. Era una llamada de Ziyu. Estoy de vuelta en la ciudad de Nimbasa. ¿Dónde estás? Envíame tus coordenadas, iré a buscarte ahora mismo. Lo siento, Ziyu. Lo siento. Weibai se rascó el pelo, sin saber por un momento cómo empezar a explicar. No podía decir exactamente qué estaba esperando en Ciudad Nimbasa. Se topó con el equipo Rocket, los persiguió hasta una caótica pelea en el metro Batalla, y terminó siendo llevado en tren hasta el pueblo más remoto de Ambillenunova, ¿verdad? Esto sonaba ridículo en todos los sentidos. Al otro lado del teléfono, las cejas de Ziyu se crisparon ligeramente, y su voz denotaba un toque de risa forzada. ¿Qué ocurre? Por tu tono, no te habrás perdido, ¿verdad? Prácticamente, Weibai suspiró y decidí contarle todo lo que había sucedido, desde descubrir los movimientos del equipo Rocket en Ciudad Nimbasa, hasta irrumpir en el metro Batalla y encontrarse con Ingo y Emmet, pasando por el asentamiento del sistema, y finalmente ser llevado confundido a Pueblo Ambil en tren mientras el equipo Rocket escapaba en medio del caos. Habló con claridad, pero para Ziyu seguía sonando como una historia de aventuras dramáticas. Ziyu guardó silencio durante unos segundos y luego no pudo evitar reír. Como era de esperar, sigues sin poder quedarte quieto estés donde estés. Pensé que tal vez me habías hecho algo malo y que me estabas evitando a propósito. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. El cuerpo de Weibai se sacudió. En serio, chica, tu intuición es demasiado aguda. Jaja, solo bromeaba. En ese momento, el tono de Ziyu cambió ligeramente. Tú, no me hiciste nada malo, ¿verdad? Y Weibai frunció los labios y respiró hondo. Justo cuando iba a hablar, Ziyu, que parecía haber presentido algo, cambió de tema e interrumpió. Es una lástima que no esté allí, de lo contrario me encantaría formar equipo contigo para desafiar a los jefes del metro. ¿Así que ahora estás en Ambille? Sí, Weibai tosió levemente, sintiéndose aún más culpable. Como ella no quería oírlo ahora, hablaría de ello cuando se vieran. Acabo de preguntar al personal de la estación. El último tren de regreso a Nimbasa City ya salió. Solo puedo tomar el primer tren de vuelta mañana por la mañana. De acuerdo, te creo. Ziyu no lo culpó, sino que le aconsejó amablemente. Ambille es un lugar remoto. No andes por ahí de noche. Busca un hotel decente donde hospédate y ten cuidado. No te preocupes, estoy buscando un hotel ahora mismo. Mañana por la mañana tomaré el primer tren y te garantizo que estará de vuelta en Nimbasa City antes del mediodía. Luego iremos directamente al parque de atracciones. De acuerdo, te esperaré. Ziyu respondió amablemente, dio algunas instrucciones de seguridad más y colgó. Al mirar la pantalla oscura del teléfono, Weibai dejó escapar un largo suspiro. Lucario, a su lado, le dio una palmadita en el hombro, emitiendo un leve sonido como si se regodeara o lo consolara. Pequeño Suave también asomó la mitad de su cuerpo por la mochila, frotándose suavemente contra el dorso de su mano con delicadeza. Da igual, considéralo un interludio inesperado. Weibai se encogió de hombros, dejó de pensar en los acontecimientos del día y se giró para buscar un lugar donde entrar en las calles de Ambille. El viento vespertino levantó algo de polvo por la calle. Comparado con la bulliciosa ciudad de Nimbasa, este lugar tenía un ambiente más sencillo y acogedor. Weibai encontró rápidamente una posada limpia y familiar. Después de una cena sencilla, se fue a descansar temprano. Mientras pensaba en cómo hablar con Ziyu al día siguiente, Weibai se sumió poco a poco en un sueño profundo y sin sueños. A la mañana siguiente, justo cuando el cielo comenzaba a aclarar, recogió sus cosas y se apresuró a ir a la estación de Ambilletown. El primer tren de regreso partió a tiempo. No era un tren del metro de Batalla, así que viajó mucho más rápido. El tren traqueteaba por las vías, atravesando campos y bosques. Weibai se recostó en su asiento, observando el paisaje pasar a toda velocidad y las ocasionales figuras de Pokémon, sintiéndose mucho más relajado. Pronto transcurrieron 3 horas. Finalmente, el tren llegó lentamente a la estación de Nimbasa City.
Justo cuando salía de la estación, Wei Bai vio de reojo a Ziyu esperándolo en la salida. Hoy vestía ropa informal de color lila claro. Tras varios meses sin verla, su cabello rosado había crecido un poco, las puntas le caían sobre los hombros y lucían excepcionalmente delicadas bajo el sol de la mañana. Al ver a Wei Bai, los ojos de Ziyu se iluminaron con una sonrisa y no pudo esperar a acercarse rápidamente. Jeje tilde por fin ha vuelto. Si hubieras tardado más, habría sospechado que te habían secuestrado de nuevo en el metro de batalla y te habían llevado a otra ciudad. Ziyu ladeó ligeramente la cabeza, observándola en silencio. Por cierto, ¿ha crecido un poco? Probablemente solo sea una ilusión, Wei Bai entusiasmado con serenidad. Tras tanto tiempo separados, no sentían la distancia. Antes de que pudiera continuar, Ziyu esbozó una sonrisa tímida y le tomó la mano. Al rozarse sus dedos, una oleada de calidez los invadió al instante. Vamos, te llevaré a dar una vuelta. Ya lo tenía todo planeado para ayer, pero al final te escapaste. No pude evitarlo, Wei Bai se rascó la cabeza. Al ver el rostro sereno de Ziyu y sentir el familiar aroma a lavanda a su alrededor, su expresión se ensombreció ligeramente. Aún no había encontrado el momento oportuno para hablar. Los dos caminaron uno al lado del otro hacia el parque de atracciones de la ciudad de Nimbasa. La estación estaba a solo unas calles del parque. Incluso desde la entrada de la estación, podía ver la silueta de la imponente noria. La noria, Wei Bai tuvo una idea. ¿Sería mejor decirlo allí arriba? Al fin y al cabo, solo estarían ellos dos. Pensando en esto, respiró hondo y dijo: Ziyu, hay algo que debo conseguirte. Justo cuando empezó a hablar, su teléfono rotón, que llevaba en el bolsillo, sonó de repente con urgencia. Maldición. Wei Bai no pudo contenerse. ¿Era esto real? Cada vez que quería hablar, algo lo interrumpía. ¿Podría estar sufriendo algún tipo de interferencia del destino? Sacó su teléfono móvil y vio una llamada del comité organizador oficial del torneo 1 Región Inchallenge Cup. Pulse el botón de contestar y escuche la voz firme y respetuosa de un miembro del personal oficial. Hola, ¿es usted el señor Wei Bai? Soy un miembro del personal del comité organizador de la Copa Desafío de Gimnasios de Unova. Dado que ha llegado a Ciudad Nimbasa, le notificamos que su batalla con Ciudad Nimbasa, líder del gimnasio, el partido de Kikuno, tendrá lugar hoy a las 10 en el estadio de la ciudad de Nimbasa. Por favor, lleguen al estadio media hora antes para el registro previo al partido. Tan pronto. ¿No les genera ninguna expectativa previa para estos partidos? Wei Bai estaba lleno de preguntas. Después de ascender a la categoría Ultra Ball y participar en otras competiciones, estos solían prolongarse hasta el último día. ¿Qué ocurre? Preguntó Ziyu, desconcertado. Bueno, parece que nuestros aviones para el parque de atracciones podrían arruinarse. Wei Bai explicó la situación de impotencia. Ya eran las 9 de la mañana y quedaba menos de una hora. Al escuchar la explicación, aunque Ziyu parecía un poco decepcionado, no se sorprendió demasiado. En cambio, lo tomó del brazo y dijo: ¿No lo sabías? En realidad iban a empezar ayer por la noche, porque fue una petición de Kikuno. Wei Bai. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. ¿Qué significa eso? Jaja, bueno, el rostro de Ziyu se ilumina con un atisbo de vergüenza. Cerró ligeramente los ojos y sonoro, diciendo: Kikuno y yo crecimos juntas. Es muy buena amiga mía. Parece que nos conoce, así que está muy emocionada por el partido contigo, y comentó algo sobre ponerte a prueba, así que cuando supo ayer que habías llegado a Ciudad Nimbasa, contactó inmediatamente con los organizadores del torneo. Wei Bai. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. ¿Incluso puedes hacer eso? ¿De verdad Kikuno tiene tanta influencia? Espera, con su fama, realmente podría hacerlo. Lo siento, Ziyu se sintió un poco culpable. Por su culpa, él se había visto envuelto en todo esto. Por eso había dudado en revelar su relación. Al fin y al cabo, no frecuentaban los mismos círculos sociales, y eso podría fácilmente convertir a Wei Bai en blanco de ciertas personas. Aunque a él definitivamente no le importaría. No importa, no tienes por qué sentirte culpable por esto. Dicho esto, Wei Bai bajó la cabeza y le dio un suave beso en los labios, luego sonriendo y dijo: En ese caso, hablemos después del partido. Ziyu quedó desconcertado por su acción, y su rostro se puso rojo al instante. Sin embargo, no se resistió en absoluto. Al contrario, deseaba que él fuera un poco más allá. Al ver que a Wei Bai no le importaba, dejó de pensar en ello. Se giró, lo abrazó por los hombros, se puso ligeramente de puntillas y lo miró a los ojos.
Sus miradas se encontraron. Entonces, sobre lo que querías decirme hace un momento, esperemos hasta después del partido también. Dicho esto, se inclinó hacia adelante y tomó la iniciativa de besarlo. Su aliento rozó su rostro, cálido y algo apresurado. Al entrelazarse sus labios y lenguas, no hicieron falta palabras. De hecho, sintió una leve inquietud, sobre todo por lo que Wei Bai quería decirle. Pero en ese momento, nada de eso importaba, ella estaría preparada para lo que él quisiera decir. Los dos permanecieron en la calle abrazándose y besándose hasta que notaron que los transeúntes los observaban. Solo entonces Ziyu, tímidamente y con cierta reticencia, se separó, frunciendo ligeramente los labios y saboreando su beso. Entonces vayamos al estadio ahora mismo. Bueno. Wei Bai respiró hondo, sintiendo el aroma que aún permanecía en sus labios. Inmediatamente, ambos dieron la vuelta y caminaron rápidamente hacia el estadio de la ciudad de Nimbasa. Mientras tanto, en los afueras del estadio de la ciudad de Nimbasa, se exhibían pancartas del torneo en lo alto, el personal guiaba ordenadamente al público hacia el interior y los equipos de cámara de los principales medios de comunicación estaban listos. En ese momento, ya estaba lleno de entrenadores y ciudadanos que habían escuchado la noticia. Kikuno, como el popular líder del gimnasio de Ciudad Nimbasa, era famoso por su tipo eléctrico. Pokémon y gran belleza, con innumerables fans. En cuanto a quién fuera su oponente, a los fans no les importaba. Kikuno, que ya estaba preparado, se encontraba en el salón, mirando el mensaje que Ziyu acababa de enviarle a su teléfono móvil. Levantó la mano y se acarició ligeramente la comisura de los labios con la yema del dedo. Por fin está aquí. En la entrada principal del estadio de la ciudad de Nimbasa, a pesar de que no se había realizado ningún trabajo promocional, se había formado una larga cola. Los fanáticos con pancartas de apoyo llegaron de toda la ciudad de Nimbasa, gritando el nombre de Kikuno a viva voz, mientras lucían barras luminosas y distintivos con temática eléctrica. Pokémon entrelazados en un deslumbrante mar de luz. El personal de seguridad y el personal del evento desempeñaron sus respectivas funciones para mantener el orden, y las cámaras en el área de prensa ya estaban instaladas. Ese fue el punto álgido de su popularidad. Vaya, hay muchísima gente. Wei Bai echó un vistazo, suspiró con admiración y apartó la mirada. Los dos caminaban uno al lado del otro, abriendo paso rápidamente entre la multitud. Ziyu entrelazó su brazo con el de él con cariño, apretando ligeramente los dedos, con un atisbo de nerviosismo y expectación en la mirada. El apasionado beso en la calle horas antes había creado un ambiente cada vez más tierno entre ellos. No te presiones demasiado. No te preocupes por mis sentimientos solo porque sea mi buena amiga. Adelante, véncela. Ziyu lo miró, su cabello rosa violáceo ondeando al viento, rozando el antebrazo de Wei Bai. Ya que quiere ponerte a prueba, que vea tu fuerza y mi buen gusto. No te preocupes, no te decepcionaré. Wei Bai se rió entre los dientes y levantó la mano para acariciarle la cabeza, con un tono resuelto. Los dos lograron pasar el control de seguridad. Tras verificar la identidad de Wei Bai, el personal lo condujo al túnel de preparación de los jugadores. Ziyu no pudo acompañarlo y solo pudo dirigirse a la zona VIP de los grados para esperar. Antes de separarse, se puso de puntillas y le dio a Wei Bai un ligero beso en la mejilla, susurrándole. Te estará vigilando desde arriba. Buena suerte. Wei Bai ascendió y se giró para entrar en el túnel de preparación. El túnel era increíblemente silencioso, aislado del ruido exterior. Mientras tanto, él simulaba el combate en su mente y seleccionaba a los 3 Pokémon para luchar contra Kikuno. Para él, estos líderes de gimnasio eran simplemente compañeros de entrenamiento para sus propios Pokémon. Enseguida, la retransmisión del estadio comenzó a sonar con la apasionada voz del presentador, que resonó en todo el estadio. Invitados y aficionados al entrenamiento. Bienvenidos al Campeonato Mundial. Copa Desafío de Gimnasio. Hoy seremos testigos de una batalla épica de 3 contra 3 entre el líder popular, la reina eléctrica, Kikuno, y el principal retador de fuera de la ciudad, Wei Bai. El combate se desarrollará en formato de eliminación 1 contra 1. Si los 3 Pokémon de un equipo pierden su capacidad de luchar, serán derrotados. Cuando la voz se fue apagando, los vítores de la multitud fueron ensordecedores. Para todos los partidos celebrados en sedes oficiales del torneo, los organizadores designarían a un presentador, en lugar de contar con un único gran rotón para la transmisión en directo y el arbitraje, como ocurría antes. Esta decisión también se tomó para aumentar la visibilidad del partido.
Tras haber ganado consecutivamente hasta ahora, Wei Bai ya contaba con muchos seguidores incondicionales, así como con oponentes que estudiaban su estilo de combate. Sin embargo, a lo lejos, en el paraíso éter de la región de Alola, Lily sostenía su teléfono Rotom y también veía la transmisión en directo de Wei Bai. O mejor dicho, no se había perdido ni un solo partido suyo desde que él dejó la región de Alola, aunque se encontraban en lugares diferentes, ver a su amado brillar en la pantalla era suficiente para llenar su corazón de alegría. Aunque la Fundación Aether había reanudado sus operaciones normales, el cuerpo de Lusamine aún no se había recuperado por completo. De vez en cuando, despertaba brevemente, mirando a sus hijos con el rostro lleno de culpa, antes de volver a perder el conocimiento rápidamente, aún así, tardaría algún tiempo en eliminar por completo los efectos. Así pues, durante este tiempo, Glaceon, que había regresado a casa, se encargaba principalmente de los asuntos, mientras que Lily lo ayudaba. Con tantas tareas pendientes, no disponía de mucho tiempo libre. Aún así, se las arregló para ver la retransmisión en directo del partido. Buena suerte. De vuelta en el estadio, las luces de las gradas se atenuaron repentinamente, dejando iluminado únicamente el escenario de la batalla en el centro por focos. Kikuno vestía un ajustado traje de batalla plateado y morado que resaltaba su esbelta figura. Su larga melena negra estaba recogida en trenzas que caían naturalmente a la altura de sus orejas, y lucía pendientes con forma de rayo. Su aparición provocó de inmediato gritos incesantes entre los fans. Con paso seguro, como cuando trabajaba de modelo, se dirigió a un lado del escenario y alzó la mano para saludar a las graduadas. Sin embargo, su mirada se posó directamente en Wei Bai, que se encontraba en la zona de preparación frente a ella, con un destello de picardía y determinación en sus ojos. A continuación, Wei Bai caminó lentamente hacia el escenario de batalla. Vestía ropa informal negra sencilla y se mantenía erguido con una expresión tranquila. A diferencia del estilo deslumbrante y extravagante de Kikuno, él irradiaba una sensación de firmeza adquirida en innumerables batallas. Los dos se encontraban en extremos opuestos del escenario de batalla, separados por una franja de combate de decenas de metros de ancho. En el suelo se trazaron líneas de batalla bien definidas, y la tensión en el ambiente fue instantánea. Eres Wei Bai, ¿verdad? Por fin te he visto en persona, dijo Kikuno primero, con voz firme y un toque de determinación. La he oído hablar de ti. Quiero ver si la persona que guarda en su corazón realmente tiene lo que se necesita. Wei Bai se acercó levemente y dijo con una leve sonrisa. No te preocupes, te demostraré que tu gusto no está nada mal. Vaya. Qué segura estás de ti misma. Basta de charla, prepárate para la batalla. Kikuno alzó la mano y lanzó una Pokéball. Una luz roja brilló y, al instante, un elegante Luxray de pelaje erizado aterrizó en el campo de batalla. Sus ojos dorados eran afilados como cuchillos, una tenue corriente eléctrica lo envolvía y la punta de su cola crepitaba con chispas. Wei Bai no dudó ni un instante, lanzó su primera Pokéball y dijo con una sonrisa. No soy ningún maestro de los enfrentamientos de tipos inversos. Ya que es un combate, naturalmente respetaré a mi oponente. Una luz roja se estalló y un enorme Garchomp aterrizó con estrépito. Su cuerpo azul profundo estaba cubierto de duras escalas, y sus brazos en forma de hoz brillaban con una luz fría. La presión característica de un dragón terrestre recorrió el estadio, anulando al instante la aura eléctrica de Luxray. Las cejas de Kikuno se crisparon ligeramente, pero su bonito rostro no mostró mucha sorpresa. Habló en voz baja. Oh. ¿Usar un Pokémon de tipo tierra para obtener ventaja de tipo? Pero no creas que puedes ganar así como así. Luxray, colmillo hielo. Luxray gruñó, liberando intimidación para reducir el ataque del oponente mientras sus extremidades se impulsaban desde el suelo, cargando a gran velocidad contra Garchomp. Sus colmillos estaban envueltos en un filo helado penetrante cuando Colmillo de Hielo se dirigió hacia el cuello de Garchomp. El rostro de Wei Bai permaneció impasible. Mantuvo la mano en forma de garra y la blandió con fuerza. Garchomp, esquívalo y luego usa garra dragón. Masticar. El cuerpo de Garchomp se equilibró, esquivando fácilmente el colmillo hielo de Luxray con movimientos rapidísimos. Sin esperar a que Luxray reaccionara, sus garras delanteras en forma de hoz condensaron una densa energía de tipo dragón, transformándose en un azul profundo. Garra de dragón que golpeó con fuerza a Luxray. Agosto, un fuerte impacto resonó, y Luxray gimió al instante mientras retrocedía. Tras ser purificado por la placa Draco, el dominio de Garchomp sobre la energía de tipo dragón se había perfeccionado aún más.
Incluso después de ser intimidado, siguió maximizando la potencia de su ataque. No está mal, pero... Kikuno levantó su delgado brazo y gritó. Rugido. Sin dudarlo, decidió obligar a Garchomp a retroceder, cambiando a la fuerza el Pokémon del oponente. Sabía que Weibai tenía Pokémon legendarios en su poder, a los que consideraba su mayor amenaza. Un simple dragón terrestre no era algo que tomara en serio. Pero en el instante en que terminó de hablar, Garchomp se dirigió inmediatamente a excavar y desapareció del lugar. Su velocidad era extremadamente rápida, incluso, no subestimes la selección de Cabbage Sister. Weibai soltó una risita. Su dragón terrestre siempre había tenido una significativa ventaja en resistencia y velocidad, sin mencionar que después de tanto tiempo entrenando en el camino de crianza, su fuerza ya superaba con creces la de antes. En el instante en que Garchomp desapareció, Kikuno, sin dudarlo, hizo saltar a Luxray, pero aún así era demasiado lento. La velocidad de excavación de Garchomp superó toda imaginación. El suelo se abrió de golpe y la sombra del dragón azul se elevó hacia el cielo, asestando un duro golpe a Luxray. Ahora es el momento, colmillo de hielo. Como era de esperar, Kikuno no iba a dejar pasar una oportunidad tan buena para un combate cuerpo a cuerpo. Luxray soportó el dolor y abrió la boca para exhalar aire frío, pero Garchomp no tenía ninguna intención de esquivarlo. Recibió directamente el colmillo hielo que venía de frente, y al instante lanzó tierra viva. Agosto, en el instante en que colmillo hielo mordió a Garchomp, el cuerpo de Luxray se puso rígido de repente. Sin siquiera poder gritar, la fuerza del impacto lo lanzó por los aires, estrellándose violentamente contra la valla del escenario de batalla. Su cuerpo se estremeció varias veces, sus ojos se convirtieron instantáneamente en remolinos y perdió por completo su capacidad de luchar. Todo el estadio quedó en silencio, seguido de una explosión de exclamaciones de incredulidad. ¿Qué clase de estilo de lucha brutal es esta? ¿Forzar un ataque cuando se enfrenta a una debilidad 4 veces mayor al hielo? ¿No les da miedo ser eliminados de un solo golpe? La confianza en el rostro de Kikuno se congeló al instante. Miró con los ojos muy abiertos a Luxray caído, sin esperar que Weibai y Garchomp ignoraran por completas las tácticas habituales. Se mordió el labios y retiró la Pokéball de Luxray, con un tono algo más serio. He visto tus grabaciones de batalla. No me dio la impresión de que fueras el tipo de persona que lucha sin usar el cerebro. Tonterías. ¿Quién dijo que no use mi cerebro? Dijo Weibai con semblante serio, y continuó. Mi supercerebro me dijo que debía usar mi superpoder ahora mismo para terminar la batalla directamente. ¿Para qué andarme con rodeos? ¿Acaso no es una completa pérdida de tiempo? Masticar tilde Garchomp también se acercó. Había resistido un colmillo hielo, pero parecía como si nada hubiera pasado. Sigo siendo el mismo de siempre en las gradas. Ziyu se cubrió el rostro con las manos y sonriendo con dulzura. Quienes conocían bien a Weibai sabían que nunca tenía una táctica fija. Simplemente se adaptaba a la situación. Por eso, era especialmente bueno ganando al primer encuentro, ya que repetir la misma jugada sería difícil. En el campo, Weibai tomó la Pokéball y sacó un Garchomp, con movimientos eficientes y sin dudarlo. Deja que el Pokémon regrese para beneficiarse de regenerador. Kikuno respiró hondo y, tras retirar a Luxray, lanzó otra Pokéball. Te elijo a ti. Un destello rojo apareció, y una elegante Zebstrika con rayas blancas y negras se hizo presente. Sus 4 pezuñas crepitaban con chispas, su crin se erguía como un rayo ardiente, y la corriente a su alrededor era incluso más violenta que la de Luxray. La presión eléctrica recorrió el estadio. ¿Un Zebstrika? Los labios de Weibai se curvaron en una sonrisa mientras lanzaba su segunda Pokéball. Es tu turno. Una luz amarilla marrón floreció, y un Excadrill emergió del suelo del escenario de batalla. Su dura cabeza y garras de acero brillaban con un brillo metálico. Tras un largo tiempo sin aparecer, un destello de emoción cruzó el rostro de Excadrill. ¿Acaso comprendían quién era el verdadero dragón terrestre? Esto era una ventaja de tipo. El rostro de Kikuno no mostraba mucha emoción. Zebstrika, carga de fuego. Zebstrika rugió, todo su cuerpo envuelto en llamas, transformándose en una sombra luminosa de color naranja rojizo. Se lanzó hacia adelante, envuelto en fuego, aumentando su velocidad mientras cargaba directamente hacia Excadrill. La expresión de Weibai era tranquila mientras ordenaba. Excadrill, taladro en marcha. Gacha Excadrill alzó sus brazos con cuchillas de acero, su cuerpo se transformó en un taladro aerodinámico y se estrelló directamente contra la bola de fuego que se aproximaba.
Con un fuerte estruendo, el taladro atravesó la capa de llamas casi sin detenerse, golpeando a Zepstrika y clavándola en el suelo con una pata. Y la voz de Wei Bai resonó al instante. Poder de la tierra. Agosto, Excadrill pisó a Zepstrika, y el poder reforzado por el poder divino del orden se liberó con una explosión. Con ella como centro, la energía verdosa continuó expandiéndose y luego, de repente, explotó. Con un sonido ahogado, Zepstrika lanzó un grito de dolor al ser impulsado por el poder de la tierra. Excadrill usó el cuerpo de Zepstrika como trampolín, pateándolo con fuerza y estrellándolo contra el suelo. La corriente a su alrededor se disipó al instante, cerró los ojos y perdió por completa su capacidad de luchar. Todos los presentes. Algo no cuadra. ¿De verdad esta persona es un líder de gimnasio? ¿Y este Excadrill es siquiera legal? ¿Qué movimiento fue ese hace un momento? Kikuno también quedó momentáneamente atónita, con su bonito rostro ligeramente entreabierto, mostrando una expresión parecida a la de un meme de un anciano cabezón. ¡Qué fuerte! Los vítores en el estadio se convirtieron en exclamaciones de asombro ante la fuerza de Wei Bai. Los dos Pokémon de Kikuno prácticamente no tenían ninguna posibilidad de contraatacar. La doble superioridad en tipo y fuerza hizo que el combate fuera completamente desigual. Esto es malo, Wei Bai se enoja con incomodidad. Al ver a Kikuno en un lugar tan destacado, había asumido que era muy fuerte y que no se había contenido en absoluto, pero ahora parecía que no podía seguirle el ritmo. Al fin y al cabo, el mundo Pokémon se basa en las buenas maneras. Aunque Ziyu le dijo que no se contuviera, Kikuno seguramente tendría problemas con ella después, ya que eran buenas hermanas, olvídalo, debería mostrar algo de cortesía. Ahora que estaba con Ziyu, Kikuno sería considerado un amigo en el futuro. Kikuno presionó los puños con fuerza mientras grababa a Zepstrika, y las puntas de sus dedos se volvieron ligeramente blancas por la intensidad del esfuerzo. Miró a Wei Bai, que permanecía aturdido en el campo de batalla por alguna razón desconocida, y luego a la orgullosa Ziyu entre el público. Su espíritu competitivo se elevó por completo. Respiró hondo, con la mirada llena de determinación, y sacó su última Pokéball. No está mal, tu fuerza es realmente grande. No me extraña que le gustes. La voz de Kikuno se tornó seria. Pero esta batalla aún no ha terminado. Una luz roja estalló y un esbelto Amaros de color crema aterrizó en el campo de batalla. Mantenía el cuello erguido y la bombilla de su cola emitía una suave luz blanca. Amaros, ¿eh? Wei Bai reflexionó un momento antes de recordar a Excadrill. Luego lanzó una Pokéball, y una luz azul irrumpió mientras aparecía un pequeño Arctivax, cubierto con una armadura de hielo azul pálido. Su cuerpo parecía joven, pero poseía un talento innato de tipo hielo, rodeado de un frío intenso y una astucia oculta. Desde que recibió parte de la herencia de Zacian a través del camino de crianza en Amedloke, Arctivax había estado perfeccionando sus habilidades, reprimiéndose a la fuerza y sometiéndose a presión. Raleigh. Ziyu, entre el público, se sobresaltó. Podría haberla aplastado. ¿Por qué tiró a Arctivax? ¿Me estás menospreciando? Al lanzar verlo un Arctivax, el rostro de Kikuno se ensombreció. Inmediatamente presionó una piedra clave incrustada en su auricular, que resonó con el elemento en el cuerpo de Amaros. Amaros, Mega Evolución. Una luz brillante envolvió a Amaros. Dentro de la luz, la forma de Amaros sufrió un cambio drástico, volviéndose mucho más grande. Una magnífica lana dorada creció en su cuello y cola, el bulbo de su cola se volvió aún más deslumbrante, y las corrientes a su alrededor pasaron de suaves a increíblemente violentas. La presión de Mega Amaros barrió todo el estadio, y la energía eléctrica era tan densa que casi se condensaba en niebla. Al ver esto, el público estalló de nuevo. La mayoría de los presentes eran fans de Kikuno, y verla ser dominada por Wei Bai los había dejado con una sensación de asfixia. Wei Bai miró al Mega Amaros en el campo de batalla con una leve sonrisa. Frente a él, una experta en Mega Evolución, con Mega Evolución, parecía que ella era la que debía ser llamada la retadora. Además, después de la Mega Evolución, Amaros obtuvo el tipo dragón. No esperaba que esto se convirtiera en una batalla entre tipos dragón. Pokémon. Luchemos. Pulso del dragón. Cuando su voz se apagó, Mega Amaros alzó la vista y lanzó un grito agudo. El bulbo de su cola estalló con una luz cegadora, y entonces la energía de tipo dragón comenzó a condensarse frente a él antes de ser liberada al instante. Tanquea directamente. Wei Bai gritó de inmediato. Arctivax dejó escapar un suave rugido y exhaló un viento helado para reforzar su armadura de hielo.
Usó su cuerpo para recibir el impacto directo del rayo y fue lanzado hacia atrás. Fue un golpe súper efectivo. ¿Crees que el método de Garchomp todavía funciona? Resopló Kikuno, pero al segundo siguiente, un repentino escalofrío surgió del Arctivax que había retrocedido. Como una avalancha, una enorme cantidad de energía de tipo hielo se lanzó directamente hacia Amaros. Agosto, avalancha impactó directamente y fue súper efectiva. Al lanzar avalancha tras recibir un ataque, no solo se duplicaba su potencia, sino que también se ampliaba su alcance. Especialmente después de haber estado bajo la influencia de la placa Carámbano durante mucho tiempo, el control de Arctivax sobre la energía de tipo hielo se acercaba gradualmente al del rey de los campos nevados. Una sola avalancha convertía todo el campo de batalla en un ventisquero. ¿Me estás tomando el pelo? Kikuno quedó completamente atónito, al igual que el público. ¿Esto fue causado por un Arctivax? En ese instante, ocultas tras la nieve, aparecieron finas grietas en la armadura de hielo azul pálido de Arctivax. Retrocedió unos pasos, pero su mirada permaneció firme, sin la menor intención de ceder. Esta avalancha era la oportunidad ofensiva perfecta que había creado. Pero eso es todo. Kikuno arqueó una ceja. Amaros, usa pulso dragón para despejar esta nieve. El Mega Amaros, gravemente dañado, giró el cuello, condensando una densa energía de tipo dragón en su boca. Esta se transformó en una onda expansiva verde que arrasó instantáneamente con la nieve circundante y se dirigió hacia Arctivax. En ese momento, Arctivax era como una vela al viento. Si el impacto lo alcanzaba, sin duda perdería la capacidad de seguir luchando. Ziyu, entre el público, apretó los puños con fuerza, con las palmas empapadas en sudor frío. Miraba fijamente a Arctivax en el campo de batalla, con el corazón en un puño por Weibai y Arctivax. Concentración ahora, rayo de hielo. Weibai agitó la mano y gritó. Al oír la orden, Arctivax alzó la vista y lanzó un rugido apasionado. Toda su armadura de hielo estalló con una deslumbrante luz azul, y condensó una energía de tipo hielo extrema en su boca. Un potente rayo hielo salió disparado repentinamente, chocando violentamente con el pulso dragón. Las energías del hielo y del dragón chocaron ferozmente, formando una aterradora onda expansiva que arrasó todo el campo de batalla, lanzando escombros por los aires. La tormenta de energía pasó rugiendo, y el cuerpo de Arctivax fue sacudido repetidamente por la onda expansiva. Las grietas en su armadura de hielo se agrandaron, pero aún así se aferró con tenacidad, sin retroceder ni un solo paso. ¡Cha! Ahora es tiempo. Sabía perfectamente por qué Weibai lo había enviado. Como sucesor del héroe de las 100 batallas, solo experimentando una verdadera batalla podría despertar por completo su fuerza, justo como ahora. En ese instante, el poder de la espada oxidada que Arctivax había acumulado durante tanto tiempo se estalló por completo. Ese poder recorrió sus meridianos y ardió en su alma. La energía fría de tipo hielo y la energía vital se entrelazaron, dando inicio a una transformación devastadora. Podría ser. Kikuno se quedó atónito una vez más. ¿Estás bromeando? En medio de una batalla. Rugido. Arctivax dejó escapar un rugido ensordecedor, y una brillante luz azul hielo brotó de su cuerpo, envolviéndolo por completo. Bajo la atenta mirada de todos los presentes, la forma de Arctivax comenzó a crecer rápidamente. Su armadura de hielo azul pálido se volvió gruesa y dura, las espinas de hielo que cubrían su cuerpo se afilaron muchísimo, y su forma cambió de pequeña a esbelta y atlética. Afiladas espinas de hielo brotaron de su espalda, su cola se transformó en una cuchilla de hielo, y el cuerno de hielo en su cabeza se volvió recto y afilado. La luz se desvaneció y un Pokémon completamente nuevo apareció en el campo de batalla. Baxcalibur. Estaba rodeado de aire extremadamente frío, y su presión gélida de tipo dragón rivalizaba con la de Mega Amaros. Su anterior agotación había desaparecido sin dejar rastro, sustituido por una capacidad de combate máxima y un espíritu de lucha desbordante. Evolucionó. De hecho, evolucionó durante la batalla. La voz del locutor temblaba de emoción. El Arctivax de Weibai ha evolucionado a Baxcalibur durante su duelo con Mega Amaros. Esto es un milagro del vínculo entre entrenador y Pokémon. Bon. Esto es solo el principio. Weibai habló con una sonrisa y luego presionó con fuerza el colgante que llevaba en el pecho. La luz de la piedra angular se liberó al instante, y en el recién evolucionado Baxcalibur apareció también una luz que resonaba con ella. Grupo Mega Evolución. Kikuno perdió completamente la compostura.
Tanto el público presente, el locutor como las personas que veían el partido por la retransmisión en directo tenían la misma expresión. El objeto que brillaba en Baxcalibur era el mismísimo Ite Weiba y había ganado en el sorteo de la tienda de consolas y lo había mantenido en su Pokémon todo este tiempo, ahora era el momento de que brillara. Una gélida luz azul hielo envolvió instantáneamente a Baxcalibur. La icónica aleta en forma de espada de su lomo comenzó a vibrar violentamente, y su caparazón metálico gris oscuro quedó cubierta por una capa de cristales de hielo fluidos. Estos cristales de hielo parecían ser atraídos por una fuerza invisible, creciendo y transformándose constantemente, hasta fusionarse en una enorme y magnífica hoja de hielo que se elevó hacia el cielo desde su lomo. El contorno de la aleta espada se hizo aún más nítido, sus bordes brillando con una luz fría. A continuación, la sencilla armadura de hueso blanco que cubría su cabeza quedó tapada por una capa de espinas de hielo translúcidas, formando una compleja estructura similar a una corona. Afiladas púas de hielo sobresalían de su frente y de ambos lados de su rostro, haciendo que su mirada pareciera aún más penetrante y majestuosa. Bajo este poder, su cuerpo también se expandió, y sus músculos se definieron con mayor claridad. Las escalas blancas hexagonales que originalmente cubrían su pecho y abdomen fueron reemplazadas por una armadura de hielo más gruesa y brillante. Estas placas de hielo irradiaban luz, como si contuvieran energía infinita. Ahora, al desvanecerse la luz, Mega Baxcalibur se alzaba imponente sobre el suelo. La enorme hoja de hielo en su lomo era como una legendaria espada sagrada, que emanaba una presión gélida. Todo su cuerpo parecía forjado con el hielo más puro y el poder de tipo dragón, y cada respiración que tomaba congelaba el aire circundante. Todo el estadio pareció quedarse en silencio al instante. Era otro nuevo Pokémon Mega que nunca antes se había registrado. En el siguiente segundo, el Mega evolucionado Baxcalibur lanzó un rugido que despreció al mundo. Las espinas de hielo en su espalda se ergueron al instante, condensando una energía extrema de tipo hielo y dragón por todo su cuerpo. Saltó por los aires, transformándose en un torrente de luz azul hielo mientras se lanzaba en picada hacia Mega Amaros. Por donde pasaban las espinas de hielo, el aire se congelaba, dejando una estela gélida a su paso. Su poder superaba con creces cualquier ataque anterior. Incidencia ataque de agujas. La voz de Wei Bai finalmente se apagó en ese momento. Al ver esto, el rostro de Kikuno cambió restringido y ordenó apresuradamente. Amaros, rápido, usa Cotton Ward. Mega Amaros rugió, y su lana se expandió instantáneamente para proteger su cuerpo. Pero el Glaive Rush de Baxcalibur, imbuido con el poder de la espada oxidada, finalmente se desató, atravesando todas las defensas mientras el cuerpo de Baxcalibur se estrellaba con fuerza contra Mega Amaros. Agosto, las frías espinas de hielo se clavaron en el cuerpo de Mega Amaros, y el frío extremo congeló instantáneamente las corrientes en su interior. El impacto de tipo dragón lo estrelló con fuerza contra el suelo del campo de batalla. Mega Amaros lanzó un grito de dolor mientras la luz de la Mega Evolución a su alrededor se disipaba lentamente, y volvió a su forma normal de Amaros. Cerró los ojos y perdió por completa su capacidad de luchar. Con eso, la batalla había terminado. La batalla terminó. Mega Baxcalibur finalizó el combate con un solo golpe. Al ver a Amaros revertir su mega evolución y desplomarse, Kikuno se quedó paralizado, con una expresión que oscilaba entre la palidez y el rubor, sin poder contener la risa. ¿En serio este tipo no está haciendo trampa? Un Pokémon que acababa de evolucionar, cuyo aliento aún no se había estabilizado, mega evolucionó inmediatamente después, y su fuerza no era inferior a la de un Pokémon meticulosamente criado para su equipo principal. Cha. Baxcalibur desactivó su mega evolución. Al liberarse finalmente la presión, no sintió fatiga alguna. En cambio, experimentó una sensación de relajación y agudeza sin precedentes. En ese momento, comenzó a comprender formalmente la herencia de la espada oxidada. Quizás pronto dominaría por completo el movimiento heredado de esa espada. Hoja Behemoth. El partido ha terminado. El ganador final es Wei Bai de la región de Kalos. Felicitémosle. El presentador finalmente salió de su asombro y anunció el final del combate. Sin embargo, la mayoría del público estaba compuesta por fans de Kikuno. Ver a su ídolo perder en ese momento les resultaba inaceptable, lo que provocaba un silencio incómodo en todo el recinto. En ese preciso instante, se escuchó un sonido de aplausos nítido y firme que resonó de repente. Ziyu se puso de pie entre el público y aplaudió para celebrar la victoria de Wei Bai. No le importaba lo que pensaran los demás. Puesto que su novio había ganado, tenía que celebrarlo como es debido.
En ese momento, la cámara de la transmisión en directo también se desplazó hacia su sección, enfocando con precisión su posición y proyectando su sonrisa radiante y orgullosa en las grandes pantallas de todo el estadio. Es ella. Lily vio la transmisión en directo, y su mirada se posó en Ziyu en la pantalla. Aunque Wei Bai solo había mencionado su nombre la última vez sin describir su aspecto, Lily ya estaba segura de que se trataba de ella. Era realmente muy guapa y parecía más segura de sí misma que ella. Incluso a través de la pantalla, podía percibir que la otra chica era una persona excepcional. No me extraña, Lily esbozó una sonrisa suave y ligeramente autocrítica, pero pronto enderezó la espalda y su mirada se volvió firme. No negaría que en ese momento era inferior a la otra chica, pero seguiría esforzándose, aunque realmente no pudiera estar con Wei Bai en el futuro, no lo decepcionaría. De vuelta en el estadio, al ver a Ziyu entre el público, Kikuno solo pudo suspirar levemente, esbozar una sonrisa y unirse a los aplausos. Miró a Wei Bai y dijo: «Ganaste. Al menos en términos de fuerza, estás completamente por encima de mí. Así que has superado mi prueba. Pero si descubro que has hecho algo para traicionarla o entristecerla, no me culpes por ser implacable». Kikuno y Ziyu, amigas desde la infancia, no solo eran muy unidas, sino también confiadas que podían contarse sus problemas. Incluso habían prometido en el pasado que nunca se casarían y que vivirían juntas, pero ahora, al parecer, una había roto esa promesa. Jaja tilde cuando Kikuno comenzó a aplaudir con una leve risa, el resto del público, naturalmente, dejó de comportarse de forma inapropiada. El estadio entero se animó al instante. Simultáneamente, en la pantalla gigante, las clasificaciones de ambos equipos comenzaron a cambiar. La posición de Kikuno descendió exactamente 9 puestos, mientras que la de Wei Bai ascendió directamente al primer lugar, desplazando a Bea de la posición que ocupaba anteriormente. Finalmente, noveno puesto, Wei Bai miró la gran pantalla y dejó escapar un suspiro de emoción. Actualmente, Corrina seguía ocupando el octavo puesto, pero mañana tenía otro combate en Ciudad Zeroa. Su rival era Karen, la actual quinta líder de gimnasio de Ciudad Blackthorn, quien además era la única líder de gimnasio de la región de Johto en alcanzar la categoría Master Ball. Por lo tanto, aunque Wei Bai quisiera participar en un combate de intercambio de rangos ahora, no podría. Tenía que esperar hasta que terminara el combate de Corrina y Karen mañana. Podría aprovechar estos 2 días para descansar bien. Una vez finalizado el partido, ambos equipos abandonaron oficialmente el terreno de juego. Kikuno salió corriendo a buscar a Ziyu, con la intención de alcanzarla y preguntarle sobre la situación. Mientras tanto, Wei Bai, que acababa de salir del salón de jugadores del estadio, recibió una llamada inesperada. Hola tilde, ¿quién habla? Soy yo. ¿Estás triste? Al oír la familiar voz femenina al otro lado de la línea, Wei Bai se quedó ligeramente atónito. Entonces, sus pupilas se dilataron al instante y contuvo el aliento. Coli, no, señora Quintia. Jaja, por fin me reconociste. La voz de Quintia continuó. Wei Bai se quedó paralizado, completamente sorprendido de que lo llamara a esas horas. ¿Sería posible que tuviera algo que hablar con él? Mientras él estaba absorto en sus pensamientos, Quintia dijo con una sonrisa. También vi la transmisión en vivo de tu combate hace un momento. El desempeño de Garchomp fue muy bueno. Parece que no ha defraudado mis expectativas. Espero ver su verdadero poder pronto. No te preocupes, te llevarás una gran sorpresa. Wei Bai también lo esperaba con ansias. La fuerza de su Garchomp había mejorado mucho. La única desventaja era que aún no había conseguido una Garchompita ni un Cristal Z, lo cual era una lástima. Entonces, Quintia, al otro lado del teléfono, sugirió de arrepentirse con una sonrisa. Por cierto, ¿quieres que nos veamos? Yo también estoy en la región de Unova, de vacaciones en Undeya Town, continuó Quintia con un tono muy relajado. Como por fin tengo vacaciones, traje a algunos amigos para que jueguen. Creo recordar que hay un metro directo desde Nimbasa City, ¿verdad? Si queréis vernos, podéis venir cuando queráis. Entonces déjame pensarlo. Tras intercambiar algunas palabras amables, la llamada finalizó. Undeya Town, Wei Bai no esperaba que Quintia también estuviera en la región de Teselia. Recordaba que Pueblo Undeya estaba bastante cerca de la Academia Blueberry, ¿verdad? También era un famoso centro turístico en la región de Teselia. Aunque no era temporada alta, eso no afectaba el paisaje. Ya que estaba aquí, naturalmente tenía que irse. ¿Qué estás haciendo? En ese preciso instante, se oyó una voz no muy lejos.
Se vio a Ziyu y Kikuno caminando hacia él uno al lado del otro. Lejos de las cámaras, Kikuno, naturalmente, no necesitaba fingir. Su bonito rostro reflejaba resentimiento, y con los brazos cruzados, dijo: Este tipo debe estar hablando a escondidas con otra mujer. En realidad lo has acertado. Weibai soltó una risita y levantó su teléfono rotón para mirar a Ziyu. Es la señorita Quintia. Resulta que está en la región de Teselia. Al ver mi pareja, me invitó a visitar su villa. Al oír esto, Ziyu quedó un poco atónito. A su lado, el rostro de Kikuno reflejaba incredulidad. ¿Tú, qué estás diciendo? No te imaginas esto. Las comisuras de los labios de Weibai se curvaron ligeramente. Extendió las manos deliberadamente y dijo: El año pasado, cuando Ziyu y yo formamos equipo, nos enfrentamos a la señorita Quintia y hasta ganamos. Así que, naturalmente, la señorita Quintia nos dio su información de contacto. Al oír esto, Kikuno se giró para mirar a Ziyu. Así son las cosas. ¿No te lo dije? Ziyu ladeó ligeramente la cabeza, mostrando una expresión pensativa. Kikuno. No lo dijiste en absoluto. Maldita sea, qué envidia. Ella también era fan de Quintia, pero ni siquiera tenía la información de contacto de Quintia. No, esto es un golpe demasiado duro. Ziyu ignoró a su mejor amiga, que estaba emocionalmente afectada. Miró a Weibai y preguntó con expectación: ¿Y dónde está la señorita Quintia? Un déjà Town. Acabas de regresar de allí ayer. Ah. Ziyu se quedó atónita. ¿Cómo podía ser tal coincidencia? Espera, eso significa, pareció pensar en algo y dijo con una sonrisa. Entonces vayamos a un déjà Town esta tarde. Está muy cerca de la Academia Blueberry. Siempre he querido llevarte a visitar nuestra escuela. ¿Está bien? Weibai estaba un poco preocupado. Después de todo, un lugar como la Academia Blueberry no era un sitio al que un forastero como él pudiera entrar y salir cuando quisiera. Milímetros una rara expresión de orgullosa picardía apareció en el rostro de Ziyu. Levantó el brazo y extendiendo el índice del dedo, tocando suavemente la mejilla de Weibai. En ese sentido, solo tienes que confiar en mí. Entonces lo espero con ansias. Ziyu y Weibai planificaron al instante su horario de la tarde, para envidia de Kikuno, que estaba cerca. Desafortunadamente, todavía tenía trabajo y un montón de asuntos que atender. De lo contrario, realmente habría querido acompañarlos. No puedo quedarme aquí más tiempo. Gimió en silencio. Si se quedara más tiempo, temía que la dulce atmósfera que ambos irradiaban inconscientemente la heriría profundamente. Tras una apresurada despedida, la figura de Kikuno desapareció rápidamente por la puerta. Solo Weibai y Ziyu quedaron en el espacio. En cuanto esa molesta tercera rueda se marchó, el ambiente que hacía un momento era normal se tornó instantáneamente mágico, tratado de una sutil capa de dulzura y tensión. Vamos. Weibai también sabía que era hora de afrontar las cosas con honestidad. Seguir así sería perjudicial para todos los involucrados. Sin importar cuál fuera el resultado final, ya se había preparado mentalmente. Ziyu lo tomó del brazo. Los dos esperaron a que la multitud en el estadio disminuyera antes de irse. Aún no era tarde para ir al parque de atracciones. Mejor dicho, el momento era perfecto. Para cuando llegaran a almorzar, no habría demasiados turistas en el parque. Tras un almuerzo sencillo, Ziyu se transformó en el guía más competente, acompañando a Weibai por el parque de atracciones. Conocía cada camino y cada rincón como la palma de su mano, y compartía con entusiasmo historias interesantes que recordaba. Pero podía sentir que, tras la sonrisa de la persona que estaba a su lado, se escondía un rastro de melancolía. No fue hasta la tarde, antes de abandonar la ciudad de Nimbasa, que se subieron a la atracción principal del parque de atracciones. Una noria gigante con un diámetro de más de 100 metros. El trayecto fue largo de principio a fin. Se rumoreaba que, durante ese largo viaje, muchas parejas habían hecho cosas indescriptibles allí, dejando a la administración del parque indefensa y sin poder hacer más que condenarlas en silencio por motivos morales. Con un suave clic, la puerta de la cabina se cerró y la noria ascendió lentamente. En el espacio cerrado, solo quedaron ellos dos. Sin embargo, el ambiente romántico que se esperaba no llegó. En su lugar, reinaba un silencio sofocante. Ziyu tomó del brazo a Weibai y se sentó a su lado. Se mordió el labio y habló en voz baja. Puedes contármelo ahora, ¿verdad? No te presiones. Sé que algo te preocupa. Quizás puedas ocultarlo a los demás, pero no a mí.
Digas lo que digas, ya me preparé mentalmente. Habla con total libertad. Wei Bai respiró hondo, su mirada se posó en la ciudad que se alejaba por la ventana, sin atreverse a girar la cabeza para mirarla. Hace un tiempo, en la región de Alola, otra chica se me declaró. Ah, ¿solo eso? Ziyu ladeó la cabeza, con un tono tan tranquilo que casi parecía casual, como si no le importara en absoluto. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. La cabeza de Wei Bai estaba llena de interrogantes. Esta reacción no era la correcta, ¿verdad? Espera, no deberías estar muy enfadado. Al fin y al cabo, la última vez solo te mencioné a Kagami, y luego, porque he reflexionado sobre ello. La voz de Ziyu seguía siendo pausada pero increíblemente seria. Curvó ligeramente las comisuras de sus labios, aunque no había rastro de sonrisa en sus ojos mientras hablaba en voz baja. La última vez fui demasiado impulsiva. Además, eres tan excepcional, ¿acaso no es normal que les guste a otras chicas? Wei Bai se sintió un poco incómodo por sus palabras, presentiendo vagamente que algo no andaba bien. Bajó la voz e intentó hablar. Aún así, puede que lo hayas malinterpretado, ¿eh? ¿Malentendido? Por un instante, el rostro de Ziyu mostró una expresión aturdida. Luego, como si un rayo la hubiera alcanzado, todo su cuerpo se congeló. Un sonido tenue, casi desgarrador, surgió de lo más profundo de su corazón. Espera, no me digas que, es justo lo que estás pensando, porque en ese momento, realmente no supe cómo negarme, y ella tampoco sabía nada de ti. Wei Bai simplemente lo dijo todo. Las circunstancias de Lily hacían difícil no sentir compasión por ella. Aunque parecía que estaba intentando ganarse su compasión, sabía lo que Lily quería decir y comprendía su carácter. Podría haberla rechazado sin contemplaciones y haberle arrebatado todas sus esperanzas, pero sin duda eso habría sido el golpe más duro para Lily, que apenas había recuperado la sonrisa. Quizás ni siquiera habrían podido seguir siendo amigos, y él no quería que eso sucediera. La mano de Ziyu que sostenía su brazo se soltó lentamente. Aún conservaba una pizca de esperanza en su corazón. Tal vez Wei Bai, quien nunca le había mentido, solo le estaba gastando una broma cruel. Respiró hondo y formuló la última pregunta, con un temblor imperceptible en la voz. Entonces, ¿sientes algo por ella? Sí. Wei Bai no dudó. Siempre había sido sincero con sus sentimientos. Si los tenía, y si no, no. Además, jamás le mentiría a la persona que le gustaba. Ziyu soltó por completo el brazo de Wei Bai y bajó ligeramente la cabeza. Su cabello rosa cayó con naturalidad, marcando su rostro. No volvió a hablar, simplemente permaneció en silencio. El ambiente dentro de la cabina de la noria se volvió excepcionalmente denso y opresivo. Wei Bai tampoco habló. Sabía que cualquier cosa que dijera en ese momento sería inútil. Ziyu era una persona de carácter fuerte, capaz de superar cualquier dificultad, pero también muy frágil por dentro. Una vez que se involucraba en una relación, le resultaba difícil salir de ella. De repente, dos hileras de lágrimas transparentes se deslizaron silenciosamente por sus mejillas. No sollozó. Ni siquiera emitió un sonido. Simplemente se mordió el labio con fuerza, como si cuestionara el destino o luchara amargamente consigo misma. Esta escena hizo que el corazón de Wei Bai se encogiera como un cuchillo. Quizás Diancie tenía razón, pero cuando la verdad salió a la luz, ya no sabía qué era lo correcto. En momentos como este, el silencio se sentía como una prueba. Wei Bai esperó en silencio a que se dictara su sentencia. Ziyu tenía las manos apretadas en puños rosados sobre su regazo. Realmente no quería renunciar a esa relación. Wei Bai había sido su primer amor y una persona increíblemente importante para ella, y esperaba que ella también lo fuera para él. Pero ahora, la persona que le gustaba ya no era exclusiva suya. Ese amor que originalmente le pertenecía solo a ella ahora lo compartiría con alguien más. Esto era algo que ella no podía aceptar. Habiendo sido educado con diversas lecciones de etiqueta y habiendo conversado desde joven con aristócratas y celebridades exitosas, poseía una madurez y estabilidad muy superiores a las de sus compañeros. Servicial era su naturaleza, ser una buena chica era su piedad filial hacia sus padres, y ese amor profundo era para su único compañero, un amor que jamás cambiaría. Y Wei Bai siempre había sido el único que había entrado en su corazón, jamás reemplazado por nadie más. Así que, ¿podrías contarme sobre ella con detalle? Ziyu respiró hondo, manteniendo el rubor de sus ojos mientras miraba a Wei Bai, que estaba a su lado. Su rostro ya no mostraba una sonrisa, sino una serenidad excepcional mientras hablaba palabra por palabra.
Porque confío en tu criterio, no en ninguna excusa. Si pudiste aceptarla, significa que debe haber algo en ella que te atrajo o que te hizo merecedor de tu reconocimiento. Al ver a Ziyu mostrarse tan fuerte, Wei Bai sintió una amargura insoportable en su corazón, llegando incluso a dudar por un momento de si todo lo que había hecho era correcto. Extendió la mano para secarle las lágrimas cristalinas del rabillo del ojo y habló con seriedad. Como solía contarle diversas historias, le relató todo, desde su llegada a la región de Alola y su primer encuentro con Lily en Ciudad Malie, en la isla Ulaula, hasta el momento en que finalmente salvaron la región de Alola junto a ella y regresaron al paraíso Aether, contándole todo con detalle. Sin embargo, mientras Ziyu escuchaba su historia, pasó de intentar aceptarla a sentir compasión por la difícil situación de Lily, luego indignación hacia los villanos de Alola y, finalmente, a comprender que él viajaba a otros mundos para luchar contra ultraentes y todo tipo de caos. Casi la hizo olvidar sus propios problemas amorosos, hasta el punto de que se quedó allí, aturdida, con la cabeza llena de interrogantes. Espera, ¿qué? ¿No estabas allí para participar en una competición? ¿Cómo es que de repente se convirtió en una misión para salvar la región de Alola? Ustedes van a ir literalmente al cielo. ¿Qué es esto? Yo también quiero jugar. Ziyu quedó verdaderamente atónita por lo que escuchó. Para una estudiante como ella, estas experiencias sonaban una novela de ciencia ficción. No, probablemente era un escenario que ni siquiera las novelas de ciencia ficción promedio se atreverían a usar a la ligera. Tras escuchar la historia, el dolor y la frustración que sintió en el corazón parecieron disiparse en gran medida en un instante, hasta el punto de provocarle cierta envidia. Porque nunca había vivido tantas historias fantásticas con Wei Bai. Si no se hubiera ganado un lugar en el corazón de Wei Bai, tal vez ni siquiera habría un sitio para ella más adelante. Al pensar en esto, su corazón se tranquilizó considerablemente. Se giró para mirar a Wei Bai y preguntó: «Ustedes, todavía no han hecho nada, ¿verdad?» Al oír esto, Wei Bai comprendió al instante lo que quería decir y esbozó una sonrisa incómoda. ¿Un beso cuenta? ¿Un beso apasionado? Eso, cosas como esas que ya hemos hecho obviamente no cuentan. Me refiero a ir un paso más allá. Ziyu parecía querer decir algo, pero no sabía cómo expresarlo. Aún mantenía su compostura de estudiante ejemplar. Finalmente, solo pudo contener un rubor, resoplar y decir con semblante serio: lo que sale en los libros de texto de salud y fisiología. Ese tipo de comportamiento entre un hombre y una mujer. No me digas que no sabes de lo que hablo. Claro que no. Ambos fuimos muy comedidos al respecto, respondió Wei Bai con tono serio. Y después de que supo de ti por mí, también me dijo, que si realmente no estás de acuerdo, ella tomará la iniciativa de retirarse de inmediato. No quiere que su egoísmo momentáneo perjudique nuestra relación. Eso es lo que quería decir. Ziyu se quedó atónita. Por un momento, no supo qué responder. Comparado con la determinación y la concesión de Lily, su propio dolor anterior parecía, un poco egoísta. Aunque ella había sido la primera en llegar, descubrió que no podía odiar el carácter ni la forma de actuar de la otra chica. Incluso sentí una leve admiración. Tal vez, ¿de verdad podrían hacerse buenas amigas? Bien, este asunto termina aquí. Tras un largo silencio, una sonrisa de alivio finalmente apareció lentamente en el rostro de Ziyu, como el sol que sale después de la lluvia. Wei Bai quedó ligeramente atónito, sin reaccionar por un instante. Entonces, ¿lo has aceptado? ¿Qué más puedo hacer? Ziyu infló las mejillas y lo miró con reproche, con un rastro de resentimiento a regañadientes en los ojos, pero la tristeza anterior había desaparecido. ¿De verdad se supone que debo rechazarte? Te voy a acompañar el resto de mi vida. Hazte responsable por mí. Por supuesto, lo mismo aplica para Lily. No te permitiré que juegues con los sentimientos de otra persona. De lo contrario, no habrá una próxima vez. En ese momento, hizo una pausa y murmuró en voz baja. Además, esto no cuenta como infidelidad. De repente recordé algo. En realidad, parece que ni siquiera hemos empezado a salir oficialmente todavía. Ziyu tenía razón. En efecto, los dos no habían formalizado una relación en el sentido estricto. Todo era producto de ilusiones mutuas. Se podría decir que estaban unidos emocionalmente, pero su relación aún no estaba confirmada. El corazón de Wei Bai se relajó y finalmente esbozó una sonrisa sincera. Se giró hacia ella con solemnidad, sonriendo con cierta modestia y le tendió la mano. Aunque decir esto ahora parezca un poco descarado, espero que puedas ser mi novia.
Pase lo que pase en el futuro, tu lugar en mi corazón nunca cambiará. ¿Cuándo aprendiste a decir cosas tan cursis y empalagosas? No es propio de ti. Ziyu alzó la mano para cepilarse el pelo. Aunque sus palabras eran despectivas, sus ojos reflejaban una alegría incontenible. Justo cuando la noria alcanzó su punto más alto, se abrazaron con fuerza. Fuera de la ventana brillaban las luces de toda la ciudad. Dentro, dos corazones que por fin se habían sincerado el uno con el otro. No hubo más gestos, solo sentir en silencio los latidos y el calor del otro. Tras un largo rato, Ziyu apoyó suavemente la cabeza en su hombro y le susurró al oído, con un aliento cálido. ¿Sabes? En realidad, en cuanto supe que estabas viendo a alguien a mis espaldas, quise echarte de la cabina de la noria. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Tú tampoco ibas a dejarme escapar. El cuerpo de Wei Bai se puso rígido, pero entonces la oyó añadir suavemente con una sonrisa. ¿Pero qué puedo hacer? Simplemente me gustas. Fuera de la ventana, el paisaje urbano se extendía suavemente bajo sus pies. La noria se detuvo lentamente. La rueda gigante finalmente terminó su larga y suave rotación, asentándose firmemente de nuevo en el suelo. La puerta metálica de la cabina se abrió suavemente. Wei Bai y Ziyu salieron uno al lado del otro, todavía tomados del brazo. La misma postura, las mismas dos personas, pero el ambiente ahora era completamente diferente. La conversación sincera que se había vivido en el aire había disipado toda duda, preocupación e inquietud. Las sonrisas en sus ojos eran brillantes y sinceras, sin secretos ocultos en sus corazones. Vayamos a un Della pueblo. Si llegamos más tarde, probablemente no alcanzaremos el último autobús, insistió Ziyu. Ayer mismo había regresado en metro, así que conoció el horario mejor que nadie. No hay problema. Primero volveré al hotel. Mis cosas siguen allí, reservé un hotel y al final no me quedé ni una sola noche, se quejó Wei Bai. Todo era culpa del trío del Team Rocket. Se preguntaba a dónde se habrían ido. Entonces iré contigo, dijo Ziyu sin dudarlo, apretando ligeramente la palma de la mano mientras le sujetaba el brazo un poco más cerca. Milímetros. Wei Bai sintió una calidez en su corazón y respondió suavemente. Los dos caminaron uno al lado del otro hacia el hotel. Permanecieron en silencio durante todo el trayecto, pero se entendieron tácitamente. De vuelta en la habitación, Wei Bai dejó su mochila sobre la cama y comenzó a organizar sus pertenencias. Su mochila era un modelo especial de compresión de espacio con una capacidad interna asombrosa, aunque la tecnología de compresión no redujo su peso ni un solo gramo. En ese momento, llevaba consigo 10 de las placas del Gran Soberano de Sinnoh, junto con otros objetos diversos, incluso empezó a sospechar que su excelente condición física actual se debía al entrenamiento inconsciente que realizaba al cargar con estas cosas todos los días. Él no hizo ningún esfuerzo para evitar a Ziyu. No solo mantenían una relación exitosa, sino que ella también había aceptado la existencia de Lily. Podría decirse que ahora eran la persona de mayor confianza el uno para el otro. Incluso ciertos secretos ya no necesitaban ser ocultos. Ziyu estaba sentada en silencio al borde de la cama, con una postura ligera, su mirada curiosa posada en los platos que brillaban con un brillo antiguo. Extendió las yemas de los dedos, dejándolas flotar suavemente sobre los platos sin tocarlos, pero podía sentir claramente un poder sereno y majestuoso que fluía lentamente desde lo más profundo de la piedra. Wei Bai, ¿qué son exactamente estas cosas? Preguntó, inclinando ligeramente la cabeza, con el ceño fruncido y los ojos serios y curiosos. Tengo la sensación de que esconden un poder increíble. Estas son las placas del Gran Soberano de Sinnoh, objetos de la Era Divina. La llamada Era Divina se refiere a la historia anterior al amanecer de Isui, que fue hace aproximadamente 150 años. Wei Bai se tomó un momento para explicar. Ziyu ascendió, aparentemente comprendiendo pero aún algo confundida. Se llevó un dedo a la barbilla, frunciendo ligeramente el ceño mientras estudiaba las láminas con una expresión sumamente seria, sintiendo como si algún recuerdo estuviera despertando. Me parece haber visto algo similar en alguna parte. Wei Bai dejó de organizarse de inmediato y la miró con los ojos llenos de sorpresa. Ziyu cerró los ojos, esforzándose por recordar fragmentos de su infancia. Un instante después, los abrieron de nuevo con voz completamente segura. Ya recuerdo. En la empresa de mi padre en Ciudad Riftvale, había un plato como este expuesto en la zona de minerales del primer piso. Era de color verde claro. Cuando era pequeña, incluso lo usaba para partir nueces. Wei Bai. Un plato verde claro, ¿no sería ese el plato insecto?
Pero este es un plato del gran soberano de Sinnoh. ¿De verdad lo usaste para partir nueces? ¿Estás seguro de que no lo recordaste mal? La voz de Wei Bai sonaba un poco tensa. Estoy bastante seguro, Ziyu se mostró cada vez más seguro y continuó. Ese plato se ha transmitido de generación en generación en mi familia. Probablemente no lo sepas, pero mis antepasados eran de la región de Sinnoh, para ser precisos, de la región aún más antigua de Isui. Sin embargo, los detalles específicos ya no se pueden verificar. Solo lo sé por las historias que me contaba mi bisabuelo cuando era pequeño. Suspiró suavemente, con un tono más delicado. Pero él falleció cuando yo tenía 5 años. Más tarde, a mi padre le preocupaba que el ambiente minero afectara mi salud, así que hizo que mi madre y yo nos mudáramos a Ciudad Nimbasa. Pero cuando vivía en Ciudad Riftvale, jugué con un plato parecido durante un tiempo, hasta que mi bisabuelo, que aún vivía, me regañó. Después de eso, mi bisabuelo me contó la historia de nuestra familia, diciéndome que el plato era una reliquia ancestral y un objeto muy importante. Más tarde, cuando mi padre se enteró, lo puso en una vitrina para protegerlo, temiendo que lo perdiera por accidente. Tras escuchar las palabras de Ziyu, Wei Bai recordó de repente que en el juego Pokémon Legends, Arceus, el guardián del clan Perlalian de la región de Isui, que cuidaba del noble Cleavor, era el responsable de gestionar la placa insecto. Ilian poseía un amplio conocimiento sobre minerales, llegando incluso a excavar con éxito el túnel de Oreburg, rico en carbón. Parecía que este Lian era sin duda un antepasado de Ziyu. Ya fuera Lian, el padre de Ziyu, Boss Kiku, o incluso la propia Ziyu, sus nombres estaban estrechamente relacionados con la planta alcachofa de Jerusalén. Simplemente no esperaba encontrar allí la placa de insectos. De cierto modo, parecía otra coincidencia, al ver el ceño ligeramente fruncido de Wei Bai, sumido en sus pensamientos, Ziyu adivinó de inmediato lo que pensaba. Una sonrisa pícara pero dulce se dibujó en las comisuras de sus labios. Así que, ¿de verdad quieres este plato, verdad? Por supuesto, dijo Wei Bai, sin disimularlo, asintiendo con franqueza, con una pizca de expectación casi obsesiva en la mirada. Tengo muchísimas ganas de saber qué pasará exactamente cuando se reúnan las 18 placas elementales. Es como una obsesión. Ahora que veo que se acerca el momento de completarse, no puedo dejar de pensar en ello. Era como si tuviera TOC. Quizás al principio, conseguir uno o dos platos no sería gran cosa, pero una vez que te das cuenta de que casi los has coleccionado todos sin saberlo, empieza la obsesión. Muy bien, déjenme este asunto a mí. Ziyu se dio una palmada en el pecho, prometiendo con total confianza. Estaba más feliz que nadie de poder ayudar a Wei Bai. En su interior, ella consideraba este plato de insectos como el primer regalo de su padre para su futuro yerno. Sin embargo, su tono cambió repentinamente y sus ojos se entrecerraron ligeramente con una sonrisa inescrutable. Pero tengo una condición. ¿Eh? ¿Una condición? Wei Bai estaba un poco atónito. ¿Me puedes dar la información de contacto de Lilie? Ziyu lo observaba con una sonrisa que ocultaba sus verdaderas emociones. Oh, Wei Bai hizo una pausa, sintiéndose algo indeciso. Sabía que Ziyu era muy decidida en algunos aspectos, mientras que la personalidad de Lilie sin duda la pondría en desventaja frente a ella. ¿De qué tienes miedo? Exclamó Ziyu con una aguda observación. Leyó sus pensamientos al instante y continuó. En el futuro, ella y yo seremos como hermanas. No puedes mantenernos separados y desconocidas la una para la otra para siempre, ¿verdad? Supongo que es cierto. Wei Bai asintió en silencio. No te preocupes, solo quiero charlar un rato con ella, dijo Ziyu con seriedad, con un tono sumamente sincero. Ya que la he aceptado, jamás haría nada para complicarte la vida ni para entristecerla. Al mirarla a los ojos claros, Wei Bai sintió una punzada en el corazón y respiró hondo. Siempre sentí que, en esa relación, la persona más perjudicada y a la vez más tolerante siempre había sido Ziyu. Esa confianza y aceptación incondicionales se han convertido en su mayor deuda. Eso, ni se te ocurre pedirme perdón. Ziyu extendió la mano de inmediato y presionó suavemente sus dedos contra sus labios, interrumpiendo su frase inconclusa. Luego hizo un ligero puchero, con un toque de picardía pero también de extrema seriedad, y continuó. En lugar de decir estas tonterías, ¿por qué no piensas en cómo compensármelo? ¿En qué se dirige nuestra relación? ¿Cuál es el siguiente paso? Wei Bai quedó ligeramente atónito. Su mirada se posó en la chica que tenía delante. Vestía un delicado vestido plisado y estaba sentada tranquilamente al borde de la cama.
Sus mejillas tenían un leve rubor rosado, a juego con su cabello rosa hasta los hombros, y sus ojos brillaban con un atisbo de expectación. Su corazón se aceleró repentinamente sin control. Al instante siguiente, aunque Wei Bai seguía manteniendo la calma, su cuerpo reaccionó primero. Inconscientemente, extendió la mano, tiró suavemente y empujó con delicadeza a Ziyu sobre la cama. Ah. Ziyu fue tomada completamente por sorpresa. Con un suave gemido, fue envuelta por una oleada de aliento cálido. Wei Bai apoyó las manos a ambos lados de ella, inclinándose ligeramente. La distancia entre ellos era tan corta que podía sentir claramente la respiración del otro, sus narices casi se tocaban. Al instante, un rubor carmesí subió por las mejillas de Ziyu a una velocidad visible, extendiéndose hasta las puntas de sus orejas. Se mordió suavemente el labio inferior, con el corazón latiéndole con fuerza. Aunque era la primera vez que presenciaba una escena así, sabía exactamente lo que iba a suceder a continuación. Por alguna razón, en lugar de resistencia, una pequeña pizca de expectativa surgió silenciosamente en su corazón. Sí, sí, debería ser así, y luego, esperar. Justo cuando Wei Bai dudaba si seguir adelante, con las yemas de los dedos temblando ligeramente, Ziyu reaccionó de arrepentimiento. Sacudió la cabeza suavemente y extendiendo la mano para apartarlo, con delicadeza pero con firmeza. Se incorporó rápidamente, arreglándose la falda, que estaba algo desordenada. Luego se tocó el pelo con delicadeza. Sus mejillas aún estaban sonrojadas, pero en sus ojos se percibía un atisbo de pánico sereno. Un momento, un momento. Ahora no es el momento para esto. Aún tenemos que darnos prisa para llegar a la estación de metro de Nimbasa. No podemos olvidarnos de ir a Undella Town, o no llegaremos a tiempo. Al ver a Wei Bai, igualmente sonrojada y nerviosa, Ziyu se tranquilizó y añadió en voz baja. Y cuando dije siguiente paso, no me refería a eso en absoluto. Me refería a... ¿Cómo vamos a hacer pública nuestra relación a los tres? No podemos mantener oculto para siempre, ¿verdad? Esto y Wei Bai se rascó el pelo, momentáneamente sin palabras. Este problema era mucho más serio y espinoso que coleccionar platos o luchar contra el Team Rocket. Realmente aún no había pensado en una respuesta. Pero un destello de la competición Gim Challenge Cup cruzó por su mente, junto con la búsqueda de sus sueños. Wei Bai levantó repentinamente la cabeza, con una luz firme y deslumbrante que brilló en sus ojos. Con delicadeza, tomó la mano de Ziyu y le dijo con claridad y firmeza, palabra por palabra. En ese caso, usaré toda mi fuerza y fama para estar a tu lado con honor. Al oír esto, Ziyu se quedó un poco atónita, y luego esbozó una leve sonrisa. Apretó su pequeño puño y extendió el brazo hacia adelante. Así que, esta es nuestra promesa. Wei Bai lo entendió al instante y extendió la mano para chocar los puños con ella. En ese momento, la promesa entre ambos quedó sellada. Tras empacar sus pertenencias, Wei Bai y Ziyu salieron del hotel uno al lado del otro. La luz del sol de la tarde los bañaba, alargando sus sombras con suavidad. Sin demorarse, se apresuraron hacia la estación de metro de Nimbasa. Undella Town y Nimbasa City estaban muy lejos, y los viajes diarios en metro eran lamentablemente escasos. Si lo perdían, se quedarían atrapados allí esa noche y tendrían que esperar hasta mañana para marcharse. Por suerte, cuando llegaron a la estación de metro, consiguieron coger el tren justo a tiempo. Las puertas se cerraron, aislando el bullicio de la ciudad. El metro comenzó a funcionar sin problemas, llevándolos hacia la lejana Undella Town. El largo viaje duraría varias horas. Tras encontrar un asiento doble junto a la ventana, los dos pudieron por fin relajarse un poco. Wei Bai dudó repetidamente, pero finalmente envió en secreto la información de contacto de Lily a Ziyu. En cuanto a de qué hablarían las dos chicas cuando se vieran o si habría algún conflicto, no tenía ni idea. Atrapado en medio de todo, no sabía qué hacer y solo podía quedarse sentado, inquieto y ansioso. Ziyu pareció adivinar sus pensamientos y, deliberadamente, acercó el teléfono a su pecho, con una sonrisa pícara en los ojos. Nada de mirar. Este es un secreto de chicas entre nosotras dos. Mientras tanto, en Aether Paradise, en la región de Alola. Lily estaba ayudando a su hermano a procesar algunos documentos de la Fundación Aether. En la silenciosa habitación solo se oía el teclado de sus dedos en la pantalla de su teléfono Rotom. Justo entonces, apareció una solicitud de amistad que destacaba especialmente en la pantalla. En el instante en que vio claramente el nombre del solicitante, los dedos de Lily se detuvieron en seco. Se quedó paralizada al instante, sintiendo como si una mano invisible le apretara el corazón con fuerza.
El nombre de Ziyu le dolía como una aguja en el corazón. Lily contuvo la respiración inconscientemente y se quedó mirando la pantalla, con las yemas de los dedos fríos por la tensión. Por fin había llegado el indicado. ¿Qué debería hacer a continuación? ¿Qué demonios le dijo Wei Bai? ¿Podría estar viniendo para ajustar cuentas o para marcar su territorio? Un sinfín de pensamientos inundaron su mente. Ya se había preparado para lo peor, la opresión y el miedo que sufrió a manos de Lusamine en Aether Paradise le habían dejado una profunda huella de inferioridad. Como una persona con personalidad evasiva, solía culparse a sí misma. Si no hubiera conocido a Wei Bai, tal vez jamás habría salido de esa sombra. Tras medio minuto de silencio, Lily respiró hondo. Con los dedos ligeramente temblorosos, finalmente pulsó aceptar. Dos chicas que amaban a la misma persona, ahora separadas por millas de kilómetros, iniciaron su primera conversación secreta. En el carruaje, Wei Bai se sentó junto a Ziyu. La curiosidad le atormentaba el corazón como una quimi, pero no se atrevió a mirar la pantalla de su teléfono ni una sola vez. Olvídalo, no voy a pensar en ello. Cuanto más pienso, más me confundo. Simplemente se recostó en el asiento y cerró los ojos para descansar, con la intención de echarse una buena siesta durante el viaje. Kiwu tilde, un suave gemido ceroso resonó cuando Pequeño Suave asomó su cabecita del bolsillo del abrigo de Wei Bai. Sus ojos redondos estaban entreabiertos y su colita se movía suavemente, claramente adormecida por el ritmo constante del carruaje. El tiempo transcurría lentamente entre el tenue rugido del metro. Transcurrieron 3 horas en silencio, y finalmente el anuncio del tren comunicó su próxima llegada a Undella Town. Los dedos de Ziyu teclearon rápidamente la última línea de texto en la pantalla. No interrumpiré más tu trabajo. Cuando tengamos la oportunidad, nos reuniremos en persona. Tras enviarlo con éxito, dejó escapar un suave suspiro de alivio, aunque un rastro de tensión imperceptible permaneció en su pequeño rostro. Aunque Wei Bai había hablado mucho antes, había algunas cosas que necesitaba confirmar. Y el resultado de esta charla improvisada fue mucho mejor de lo que esperaba. La otra persona estaba tan nerviosa como ella. Pasó la mayor parte del tiempo buscando temas de conversación con torpeza, charlando de forma inconexa y desgarbada, pero sincera. Realmente es una chica muy buena, comentó Ziyu en voz baja, con una sonrisa de satisfacción asomando en las comisuras de sus labios. Quería ser el mayor apoyo de Wei Bai. Algunas relaciones, naturalmente, tuvieron que ser aclaradas por iniciativa suya. Giró la cabeza y miró a Wei Bai, que estaba a su lado. El niño dormía profundamente, con sus largas pestañas caídas. La luz del sol que entraba por la ventanilla del coche iluminaba su perfil terso, dándole un aspecto excepcionalmente delicado. El corazón de Ziyu se ablandó al verlo. No pudo evitar extender el dedo y pellizcarle suavemente la mejilla. Era suave y su textura era sorprendentemente buena. ¿Qué estás haciendo? Wei Bai se despertó suavemente. La miró con ojos soñolientos, su voz denotaba el letargo de quien acaba de despertar. Nada, dijo Ziyu con una sonrisa radiante, en un tono ligero y juguetón. Simplemente creo que eres muy lindo. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Wei Bai parecía confundido, ahora completamente despierto. Jaja, tilde. Ziyu se divirtió con su mirada tonta, y su risa seca se extendió suavemente por el vagón. Poco después, el metro se detuvo por completo en la estación de Undella Town. En el momento en que salió de la estación, una ráfaga de aire mezclada con una refrescante brisa marina y un ligero toque salado lo golpeó, disipando instantáneamente todo el sueño de Wei Bai. Alzó la vista y contempló toda la belleza de la ciudad de Undella. El cielo azul que se fundía con el mar infinito. A lo lejos, la playa se extendía suavemente, y las olas acariciaban la orilla una tras otra. Aunque aún no era temporada alta de vacaciones de verano, ya era lo suficientemente hermosa como para resultar refrescante. No me extraña que sea un balneario tan conocido, susurró Wei Bai en voz baja. ¿Hay algo más que eso? Ziyu le dio un suave codazo y señaló con la mano hacia el vasto horizonte marino que se extendía a lo lejos. Wei Bai miró en la dirección que ella señalaba. Donde el mar y el cielo se unían, se podía distinguir débilmente una pequeña sombra negra. Esa es mi escuela, la Academia Blueberry. Está un poco lejos, la verdad. Si quieres, puedo llevarte a verla esta noche. Siento que podría meterme en algún tipo de problema. Wei Bai negó levemente con la cabeza. En realidad, le preocupaba un poco que, en el momento en que pusiera un pastel en la Academia Blueberry, toda la isla artificial pudiera derrumbarse.
Sin embargo, después de todo, era una invitación de Ziyu, y siempre había sentido mucha curiosidad por el terrario de la Academia Blueberry. Pero, no habían olvidado por qué habían venido. Wei Bai sacó su teléfono Rotom y marcó inmediatamente el número de Quintia. El timbre sonó solo 2 veces antes de que contestaran. Hola. Wei Bai. ¿Ya has llegado a la ciudad de Undella? La suave voz de Quintia se escuchó a través del auricular. Sí, Ziyu y yo acabamos de salir de la estación, dijo Wei Bai asintiendo y preguntando. ¿A dónde deberíamos ir ahora? ¿Directamente a tu villa en Undella Town? Oh. Un momento, dijo Quintia con un tono de disculpa. Tuve que salir de Undella Town por un asunto urgente. Ahora mismo estoy en Opelucid City y probablemente no regrese hasta mañana. ¿Qué te parece esto? Haré que el mayordomo vaya de buscarte. Tú y Ziyu pueden esperar allí un rato. No se alejan. De acuerdo, no hay problema. Wei Bai colgó el teléfono y se sentó con Ziyu en un banco limpio cerca de la estación. Pero antes de que su asiento se calentara, el teléfono volvió a sonar. El identificador de llamadas seguía mostrando a Quintia. Wei Bai, lo siento mucho, y su voz sonaba aún más apenada. El mayordomo tampoco puede ausentarse por el momento. Unos huéspedes acaban de llegar a mi villa y decidieron explorar una pequeña isla cercana. El mayordomo tiene que vigilarlos y Wei Bai quedó momentáneamente en una posición incómoda. ¿Podría ser una coincidencia? Pero puedo enviarte la ubicación de la villa directamente, añadió Quintia rápidamente. Puedes ir primero y esperar en la puerta. Podrás entrar cuando regresen. Si no quieres esperar, no hay problema. Volveré mañana sin falta. Está bien, Quintia. Tras intercambiar algunas palabras más, Wei Bai colgó. No esperaba que Quintia fuera tan poco confiable. En cualquier caso, no le gustaba esperar en la puerta de nadie, así que decidió dar un paseo por Undella Town con Ziyu primero. ¿Por qué no vamos a la Academia Blueberry? Ziyu lo sugirió directamente. Conocía muy bien la zona. No era día festivo, así que no había eventos especiales en Pueblo Undella, y no había mucho que ver aparte de la vista al mar. Pero la Academia Blueberry era diferente. Tenía instalaciones de combate de primer nivel y un ambiente animado de entrenadores, mucho más interesante que pasear por la costa. Uno podría disfrutar de la máxima competitividad. Entonces haremos lo que dices, aceptó Wei Bai sin dudarlo. En ese preciso instante, pensó de repente en un problema muy práctico y preguntó con curiosidad. Por cierto, si voy a la Academia Blueberry, ¿dónde me quedaré esta noche? ¿Me asignarán una residencia estudiantil aparte? ¿Cómo es posible? Ziyu no pudo evitar llevarse la mano a la frente, mirándolo como si fuera un tonto. La Academia Blueberry solo tiene habitaciones individuales, y la administración de las residencias es muy estricta. Los forasteros no pueden quedarse allí. ¿Y luego qué? ¿Me dejo montar una tienda de campaña y acampar dentro del terrario? Bromeó Wei Bai. Tonto. Ziyu le dio un suave golpecito en la frente con un tono natural y sincero. Claro que te quedarás en la misma habitación que yo. Solo ve a mi dormitorio. No me importa. Hizo una pausa y añadió. No te preocupes, te prepararé una cama en el suelo. Las residencias de la Academia Blueberry son muy espaciosas. Incluso los Pokémon pueden vivir juntos, así que es más que suficiente para los dos. De acuerdo, seguiré tus instrucciones. Wei Bai asintió con una sonrisa. Los dos cambiaron inmediatamente de ruta y se dirigieron hacia el muelle, preparándose para tomar un barco hacia la Academia Blueberry. Al contemplar el mar que se extendía ante sus ojos, Ziyu no pudo evitar quejarse en voz baja. Hablando de eso, es un poco gracioso. Ayer pedí permiso para irme, y hoy ya estoy de vuelta en la escuela. Pero no importa. Técnicamente sigo de vacaciones de todas formas. Mientras los dos se preparaban para dirigirse a la Academia Blueberry, el trío del Team Rocket finalmente encontró la ubicación de la Grieta de los Sueños en un valle en algún lugar de la región de Unova y logró entrar en ella para completar la tarea que el jefe Sakaki les había asignado individualmente. Por fin hemos terminado, ahora dirijámonos a Undella Town. No olvides nuestra misión. Lo tengo, Miautil de la Academia Blueberry, ubicada en las aguas costeras de la bahía Undella en la región de Teselia, es una isla artificial situada sobre una fábrica de desarrollo de recursos que opera en el lecho marino. Su superficie es varias veces mayor que la de Aether Paradise. Esta fábrica de desarrollo de recursos ha reunido prácticamente toda la tecnología de la región de Unova. Aprovechando al máximo el poder de toda la nación, finalmente cumplió con las expectativas, permitiendo que toda la región de Unova alcance la independencia energética.
Debido al excedente de recursos, incluso construyeron específicamente el Terrarium, el parque ecológico artificial para Pokémon más grande del mundo. Su superficie es comparable a la de una pequeña ciudad y está ubicada completamente bajo el agua, siendo considerada una de las 7 maravillas del mundo Pokémon. Debido al proyecto especial de desarrollo de la isla artificial, los edificios de enseñanza y las residencias estudiantiles de la escuela se encuentran bajo la superficie del mar. Por lo general, al mirar por las ventanas durante la clase, si uno tiene suerte, ver un Kyogre pasar fuera del escudo protector a lo lejos no es nada sorprendente. Por supuesto, las medidas de protección están bien garantizadas. Incluso ante ataques de Pokémon legendarios, la barrera de la Academia Blueberry se mantiene firme. La energía proviene de las profundidades del lecho marino, un tipo de energía similar a la energía terastal de la región de Paldea. La barrera que construye es, en cierto modo, muy parecida a los cristales terastal. Excepcionalmente resistente y difícil de dañar con ataques convencionales. Blueberry Academy es increíble, ¿verdad? Ziyu estaba de pie junto a la borda irregular, su corto cabello rosa ondeando ligeramente con la brisa marina. El orgullo en su rostro era casi desbordante, como si se estuviera elogiando a sí misma. En ese momento, el ferry en el que viajaban se acercaba lentamente al muelle de la Academia Blueberry. Era el último barco del día. Si alguien quisiera marcharse hoy, tendría que depender de montar en Pokémon o gastar una gran suma para reservar un taxi volador. De lo contrario, solo le quedaría esperar a que el muelle se reabriera la mañana siguiente. Energía de las profundidades del mar y Weibai escuchó la descripción de Ziyu y adivinó la situación. Otros tal vez no lo supieran, pero él sabía que la fuente de la energía terastal era el núcleo del planeta. La energía terastal dispersa en la región de Paldea y Kitakami también se debió a diversos accidentes que provocaron fugas de energía del núcleo. La energía recolectada por la fábrica de energía en las profundidades de la Academia Blueberry probablemente se forma a partir de energía terastal filtrada, mezclada con energía natural y similar. Era normal que tuviera tales efectos. Sin embargo, esto se debía a que a los Pokémon legendarios no les importaba. Si alguien realmente se enfurecía a un Pokémon como Kyogre, destruir la Academia Blueberry y la fábrica de energía sería demasiado fácil. Por ejemplo, si se provocara un tsunami masivo lo suficientemente grande como para sumergir un OVA, esta academia submarina y su fábrica de energía probablemente quedarían reducidas a polvo por la presión del agua en un instante. He oído que vuestra academia Blueberry ya utiliza la terastalización, preguntó Weibai con curiosidad. No tenía muy claro el tema y solo había visto noticias relacionadas en Internet. Así es, gracias a la señorita Bria. Visitó lugares como Kitakami y la región de Paldea, recogió muchos cristales terastal y, con la ayuda de la fábrica de energía submarina, logró simular un entorno de energía terastal en el terrarium. El único problema es que actualmente hay muy pocas esferas terastal, por lo que no se puede popularizar a gran escala. Yo solo conseguí una gracias a mis buenas calificaciones. Ziyu respondió con una sonrisa, con un destello de admiración en el rostro. Luego suspiró con resignación. Por desgracia, ella también quería integrar el entorno de energía Dynamax de la región de Galar en el terrario, pero por mucho que lo intentó, fracasó. La energía Dynamax que tanto le costó recolectar fue rechazada directamente por el terrario, casi provocando un fallo del sistema. De lo contrario, yo también habría querido experimentar el Dynamax aquí. ¿Cómo podría eso tener éxito y? Weibai negó con la cabeza suavemente, sin sorprenderse en absoluto. Hay que tener en cuenta que el éxito de Terastal Energy se debió a que la construcción del terrarium implicaba una energía especial extraída de la mezcla de Terastal Energy que se encuentra en las profundidades del mar. Al provenir esencialmente de la misma fuente, su éxito era, naturalmente, muy sencillo. Pero la fuente de la energía Dynamax era Eternatus, un Pokémon cósmico del día más oscuro que invadió nuestra Tierra como un meteorito. Incluso si la ecología del planeta la hubiera asimilado, la energía terastal, como núcleo del planeta, sería naturalmente muy resistente a dicha energía extraña. El simple hecho de que fuera rechazada y causara una falla en el sistema ya fue un golpe de suerte. Si las cosas hubieran salido mal, podría haber destruido todo el terrarium directamente. Durante el trayecto, los dos charlaron sobre diversas anécdotas escolares. De pronto, el ferry se detuvo en el muelle. Tal como había dicho Ziyu, los edificios de enseñanza y las residencias de la Academia Blueberry estaban sumergidos bajo el agua. Casi no había edificios en la superficie de la isla. Desde la distancia, parecía una caparazón de tortuga gigante invertida sobre el mar.
El personal de seguridad de la escuela reconoció claramente a Ziyu, la vicepresidenta del consejo estudiantil. Al verla, se acercó inmediatamente con afecto. Recordó que Ziyu parecía haber pedido permiso para salir del campus el día anterior y no esperaba que regresara tan pronto. Pero cuando su mirada se posó en Weiwei, que estaba a su lado, la sonrisa de su rostro desapareció al instante, reemplazada por una actitud seria y profesional. Gritó. Si desea entrar en la Academia Blueberry, muestre su carne de estudiante o pase temporal. De lo contrario, no se le permitirá el paso. Weiwei miró a Ziyu con cierta impotencia. No te preocupes, déjamelo a mí. Caminó directamente hacia adelante, dispuesta a usar su posición como vicepresidenta de la Academia del Arándano. El consejo estudiantil ayudó a Weiwei a entrar por la puerta trasera. De repente, un sonido constante de pasos provino del pasillo, lo que hizo que ambos se detuvieran un instante y miraran hacia dónde provenía el sonido. Era un hombre de mediana edad con una sonrisa en el rostro, su piel morena resplandecía bajo el sol poniente. Alzó la mano y se ajustó ligeramente el sombrero blanco de ala ancha. La cinta azul del ala se balanceaba levemente. Vestía una chaqueta de traje blanco, larga y de corte impecable, con solapas azul marino que resaltaban especialmente al anochecer. La combinación del chaleco negro y la camisa blanca era impecable, con una pajarita roja brillante y una corbata larga colgando del pecho. Una larga bufanda negra caía casualmente sobre sus hombros, y los motivos azules en espiral de los extremos se mecían suavemente con sus pasos. Sus zapatos negros de cuero lustrado resonaban rítmicamente sobre el suelo liso. Director. Al ver a la recién llegada, Ziyu quedó inmediatamente atónita, con el rostro lleno de sorpresa. El hombre no era otro que el director de la Academia Blueberry y el diseñador jefe del Terrarium. Sela. En el pasado, estudió en la Academia Naranja de la región de Paldea e incluso fue buen amigo del actual director, Clavel. Sin embargo, tras su graduación, regresó a la región de Unova para perseguir sus ideales y finalmente propuso la construcción de la Academia Arándano y el Terrario, proyectos que logró llevar a cabo con éxito. No hay necesidad de complicarle las cosas, dijo Sela con una voz baja y suave que parecía denotar una autoridad indiscutible. Asintió levemente a Ziyu y luego se acercó a Weiwei. Su mirada penetrante recorrió la expresión ligeramente aturdida del otro antes de quitarse el sombrero, mientras sus labios se curvaban en una sonrisa amistosa. Líder del gimnasio Weiwei, disculpa la espera. Soy Sela, el director de la Academia de Arándanos. Claro, si prefieres llamarme tío Sela, también está bien, jajaja. De repente, soltó una carcajada estruendosa y poco refinada. El contraste entre esto y su elegante atuendo dejó a Weiwei completamente atónito, incapaz de comprender qué tramaba aquel hombre. ¿Nos conocemos? ¿O es que hoy en día la gente simplemente se familiariza así con los desconocidos? No te preocupes, el director Sela es así, dijo Ziyu, llevándose la mano a la frente con expresión de impotencia, claramente acostumbrada a la informalidad del director. Continuó. Solo parece serio a veces, pero en realidad siempre ha sido muy fácil llevarse bien con él. Después de todo, Ziyu me conoce mejor que nadie. Sela siguió riendo. Estaba acostumbrado a añadir un sufijo al nombre de Ziyu porque la había llamado por el nombre equivocado la primera vez, así que simplemente no se molestó en cambiarlo después. Tras las presentaciones, Weiwei estrechó la mano de Sela, sintiendo un agarre firme y poderoso por parte de su palma. Reprimiendo la duda en su corazón, preguntó. Directora Sela, ¿me conoce? ¿Quién no te conoce hoy? Vi todos tus combates. Incluso los transmití en la escuela. Al fin y al cabo, para nuestra Academia Blueberry, centrada en las batallas, estos combates tienen un gran valor educativo, dijo Sela con una sonrisa. Precisamente porque había visto los combates, sabía que Ziyu se había ausentado para ir a animar a Weiwei en persona. La relación entre ambos era evidente. La Academia Blueberry no prohibía a los estudiantes tener citas siempre y cuando no interfiriera con sus estudios. Así que, cuando supo que Ziyu había aparecido en el muelle de la Academia Blueberry con un joven, reconoció de inmediato su identidad y fue a recibirlo sin dudarlo. Con la fama y la influencia que Weiwei tenía en ese momento, estaba capacitado para estar a la altura incluso de un director como él. ¿De verdad Weiwei se ha vuelto tan famoso? Ziyu era un poco aturdida. Aún recordaba cuando lo conoció. Él era solo el líder de un gimnasio que estaba a punto de cerrar. Se sintió atraído por su singular personalidad y poco a poco se enamoró, sin imaginar que ya habría logrado tanto. Ella frunció los labios, sintiéndose profundamente feliz por Weiwei.
En ese momento, Sela sacó un pase con sello dorado del bolsillo interior de su traje. Con un movimiento rápido del dedo, la tarjeta cayó con firmeza en la palma de Wei Bai. La seguridad de la academia es un poco estricta, por favor, discúlpelos. A partir de hoy, usted es nuestro invitado de honor. Luego lo miró, con una sonrisa que se acentuó en sus ojos, y dijo: si es posible, también me gustaría invitarte formalmente a que sea profesor invitado especial en nuestra escuela. ¿Qué te parece? ¿Te interesa? Wei Bai. ¿Qué quiere decir esto?